Este barrio te diría que es de los primeros fondos que José López, conjunto con la Nación y el gobernador Alperovich, traen a la provincia. Es un mega barrio de 5.000 viviendas, en donde el dinero que llegó hubiese alcanzado para construir 7.000. Estas casas que se hacen, te diría que tienen un sobreprecio enorme, que es del 30%, y aparte del sobreprecio hay lugares de las casas, porque fueron distribuidos entre distintas empresas, también cooperativas y demás, en donde los defectos constructivos son enormes. De las 5.000 viviendas hay 1.500 que hemos visitado conjuntamente con un equipo de ingenieros, de arquitectos en aquel momento. Abrimos paredes, vimos que no tenían lo que debía tener una columna, estaban vacías. López no podría haber hecho lo que hizo en Tucumán, en donde realmente las obras públicas que vinieron de la Nación, en todos los casos fueron con sobreprecios enormes, con retornos gigantescos, obras que se trajeron y que nunca se terminaron. Por ejemplo, contame algunas. Con el plan Más Cerca, te diría que es como el emblema de todo, ¿no? Mandaron 800 millones para una enorme cantidad de pequeñas obras, obras importantes, obras de menor envergadura. Bueno, solamente se terminaron el 30% de las obras, pero se mandó el 82% del dinero. La corrupción era tan grande que cuando le sacaban a las empresas los fondos que ellos querían primero, después ya no les alcanzaba para terminar. La plata era de la política. La frase la dijo José López, que ahora se sabe que no está loco. ¿Sí? Yo ya les había contado que en la causa Sueños Compartidos López había declarado en tiempo y forma ubicado y había dado precisiones y había dicho que quienes firmaban las obras, estas obras cuestionadas, como veíamos recién en Tucumán, pero que hay a lo largo y a lo ancho de todo el país, eran los gobernadores y los intendentes. Ahora López declaró en la madre de las causas que lo complican, que es el revoleo de bolsos con 9 millones de dólares al interior del famoso convento de General Rodríguez. Lo que dijo, la declaración es desopilante, les adelanto, y ahora se las voy a ir contando de a poco porque no tiene desperdicio. Pero hay dos frases centrales que están dichas no tanto para el expediente, sino hacia afuera, como advertencia a todos los que lo conocen y los que temen lo que pueda decir José López. Una es que dijo, voy a colaborar. Me presento aquí ahora que estoy en mis cabales, dijo palabras más, palabras menos, y José López dijo que va a colaborar. Quiero colaborar con el proceso judicial. Todavía no colaboró mucho, ahora les voy a explicar por qué. Pero dijo, quiero colaborar con el proceso judicial. O sea que puede hablar, va a hablar. Si lo dejan solo, esto es lo que uno puede leer entre líneas, Lópezito, va a hablar. Lo que voy a decir por ahora con respecto al dinero es que ese dinero no me pertenecía. Está hablando de la plata que metió en el convento, la que llevaba cuando lo enganchan en el convento. Recordemos que 9 millones de dólares es casi la cifra que cuesta hoy montar un hospital completo en la Argentina. Lo que voy a decir por ahora con respecto a ese dinero es que ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política. Uno puede entender que quiere decir que era dinero sustraído a la política. No, no, no. López dice, ese dinero pertenecía a la política. Era como una caja para hacer política, es lo que da a entender. Y yo, cuando tenga la fortaleza física, psicológica y espiritual necesaria, voy a dar todos los detalles con relación a ese dinero. Y sobre este tema no voy a contestar en este momento ninguna pregunta. O sea, está orejeando la carta, bajó una carta y se queda con unas cartas en el mazo para seguir jugando en la indagatoria. Por último, quiero decir que ni yo, ni mi señora, ni mi familia nos enriquecimos con la función pública. ¿De quién era entonces el dinero, según López, que López tenía en su casa? ¿Dónde tenía López ese dinero? Bueno, lo cuenta en la declaración. Ahora se revelan buena parte de los enigmas que hasta ahora rondaban el caso López. Los tenía escondido en un recoveco cerca de un tanque de agua. Por eso es que los billetes estaban sucios, ¿sí? Ahora se sabe. El relato de López, ¿por qué le digo que es desopilante? Porque va contando cómo tuvo un ataque de paranoia.
¿sí? No hace falta ser ni un gran psiquiatra para darse cuenta que lo que él cuenta es un ataque de paranoia. ¿Lo tuvo en verdad o lo está contando ahora para tener una manera de zafar? Parece que lo tuvo en verdad, porque si no nos explica cómo va a cometer semejante torpeza desde el punto de vista de su propia supervivencia, de escaparse con los bolsos y que lo metan preso y lo encuentren como lo encontraron. López va contando, dice que ahora tiene 17 kilos menos, que todo esto arrancó cuando en una reunión de parlamentarios del Mercosur, un parlamentario llamado Alejandro Carlén, de la provincia de Corrientes, le dijo a López que los servicios de inteligencia lo estaban investigando, a él y a otros. A partir de ahí, dice que cuando volvió a Buenos Aires, le empezaron a pasar una serie de cosas extrañas. Hay que ver si esto es producto de la realidad y tal vez nosotros no nos demos cuenta, pero tenemos en Argentina una central de inteligencia que no tiene nada que envidiarle a los más grandes servicios de inteligencia del mundo, porque es capaz de hacer las maldades y las cosas que se cuenta José López que le hicieron, o bien era eso, un ataque de paranoia. Dicen que en los primeros días, López, que estaba estudiando una carrera por internet, tenía problemas con las computadoras, que se le bloqueaba el correo, que se le apagaba la computadora, que un día en el WhatsApp le empezaron a aparecer frases misteriosas, ¿sí? Una frase que le decía, ¿qué haces, leñador? ¿Sí? Otras frases que le decían, con Google no te va a alcanzar, este es el día, con Google no vas a poder. ¿Sí? Y ahí se empieza a poner más nervioso. En un momento dado, dice que sale de la casa y cuando va a ver a la esposa a una oficina que tenían por ahí por el microcentro, se le acerca una pareja y uno le dice, ¿qué llevará en ese maletín? Le dice a López, ¿droga? ¿Dólares? Nosotros queremos ese maletín. Y dice que todo el tiempo López escuchaba voces burlonas, voces burlonas. Recuerdo que en un momento dado, bueno, va contando cómo es la noche esa en la que se escapa con los bolsos. Todo el tiempo López despega a su esposa y despega también a las monjas del convento. Esto lo van a ver después. Pero cuenta que en ese momento, en la tarde del día en que después se va con los bolsos a Luján, ve que en la puerta de la casa había como 20 personas en una obra y que no tenían por qué estar ahí. Y después se va y cuando vuelve esas personas no estaban más. Que escuchaba todo el tiempo voces burlonas. Una de estas voces le decía, te va a pasar lo mismo que al Lauchón. El Lauchón es Pedro Vial, era un agente de la CIDE que terminó acribillado en un extraño episodio a manos del grupo Halcón de la policía bonaerense. Dice que en un momento dado pensó en suicidarse, que fue a buscar un arma, una pistola Glock que tenía, con la que había pensado en suicidarse, pero que su esposa, ya unos días antes, le había escondido la pistola Glock porque lo había escuchado tener algunas voces suicidas. Dice que subió al dormitorio de la planta alta, dice, y vi como humo o gas o neblina dentro del dormitorio, una cosa borrosa y me asusté. Pensé que me querían dormir. Esa fue la sensación que tuve en ese momento. Bajé al patio y vi al lado mío manchas de sangre en el césped. 2 o 3 manchones ovalados como de sangre, de color negro tirando bordó. En mi imaginación era como si fuesen manchas de sangre. Me puse muy nervioso. Entré de nuevo a la casa. Seguía escuchando voces, música, cosas incoherentes. Me daba la sensación de que siempre había alguien atrás mío y que cuando me daba vuelta se corría para otro lado. Fui hasta la casita que está frente al inmueble, saqué una escalera tipo tijera, plegable, ingresé a la casa principal, a ese lugar inaccesible que nadie sabía en mi habitación, en el primer piso, que hay como una ventana por donde se accede al lugar donde está el tanque de agua, y ahí estaban los bolsos, en un lugar, tapados, como en un falso piso. Tomé los bolsos y bajé. Dice que agarró la carabina y todo el tiempo seguía escuchando voces, ¿no? Dice que escucho una voz que le decía, ¿qué vas a cazar, pajaritos? Este es el nivel desopilante del relato que hace José López. O sea, el tipo que se ha convertido en el emblema de la corrupción política en la Argentina, hace un relato de un ataque de paranoia en la causa judicial. Esto no es una entrevista periodística, esto es lo que declaró José López en la justicia, hoy. Quiero aclarar, le dijo al juez López,
que no había tomado absolutamente nada, ni drogas, ni alcohol, ni pastillas. Llevé el arma conmigo, supongo, para defenderme o de aquello a lo que yo estaba esperando enfrentarme, no sé a quién o a quiénes. Cuando yo busco la pistola Glock, tenía intenciones de matarme. Meses antes había tenido una discusión por celos con mi señora y allí también manifesté intenciones suicidas, y esa es la razón por la cual ella en ese momento me escondió la Glock y por eso no la encontré el día de los hechos. Retomando el relato, iba en la autopista sin rumbo fijo, no atendí el teléfono, en un momento me perdí, pero siempre a 200 metros había un policía o un auto que me hostigaba. Acá sigue el ataque de paranoia. López cuenta, esto creerle o no, digamos, ¿es realmente el relato de un paranoico o es una estrategia que él está haciendo para ver si puede zafar en otro momento? Esto yo les estoy contando, la desopilante declaración de López hoy en la justicia, con este par de cosas que me parece que son trucos, cartas que le está mostrando diciendo, ojo que yo puedo hablar, ¿no? Dice que lo perseguían, que él veía que lo perseguían autos policiales y que lo iban como hostigando mientras él iba camino al convento. Hasta que finalmente entra al convento, se encuentra con la Madre Alba, esta es la parte más conocida. Él dice que las monjas no sabían lo que había ahí adentro, que la Madre Alba no sabía que había ese dinero, que le ofrecieron escones para calmarlo porque él estaba muy nervioso, y ahí es donde el relato ya es mucho más conocido. Pero insisto, de todo este relato paranoico que hace López, quedan dos cosas que permiten abrir una ventana para el capítulo siguiente. López dijo, voy a colaborar con la causa y la plata era de la política. Y en algún otro momento voy a decir de dónde era y de quién era. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Cristina de gira por Buenos Aires. La expresidenta llegó a la capital federal hace 12 días y ya hizo 6 actos políticos. Se fotografió con Daniel Scioli, visitó a Ebe de Bonafini, se cruzó con Stolbizer en la justicia y planea continuar su marcha por algunos municipios del conurbano. El Instituto Patria fue la primera parada de esta gira que por ahora no frena. Ahí la exmandataria homenajeó a Hugo Chávez con motivo de su cumpleaños y habló ante una multitud. Agradecerles a todos los que se acercaron hoy aquí al Instituto Patria para hacer un homenaje a un querido compañero como fue el presidente Hugo Chávez. Absolutamente nadie es perfecto. Salvo, no, la menos de todos, no, para nada. No, para nada, nadie, que nadie los convenza nunca de que es perfecto, por favor. Los agitados días de gira llevaron a Cristina a la ciudad de Avellaneda, donde se presentó en un acto junto a estudiantes secundarios. 2 días después estuvo en el velorio del sindicalista Raimundo Ongaro y al final de esa semana visitó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para recordar junto a exfuncionarios nacionales la conocida noche de los bastones largos. El pensamiento crítico, la investigación, el no conformismo de ninguno de los científicos de lo que está viendo, dudando, la duda, la ciencia, la investigación, el pensamiento crítico, todo esto atenta contra un modelo que tiende fundamentalmente a encorsetar el pensamiento y fundamentalmente a disciplinar a una sociedad. Cristina está en campaña electoral. Esta semana arrancó muy movida para la expresidenta. El lunes se presentó a la mediación con Margarita Stolbizer ante la justicia y luego se acercó hasta la Villa 31 para inaugurar un estudio de televisión local. Esta urbanización de la Villa 31 que nadie se las regaló, se las ganó la villa con organización, con lucha, con perseverancia, y creo que este es el camino para las grandes conquistas y las luchas populares. El atardecer de ese lunes agitado la encontró en un hecho que no ocurría desde 2015. Se reunió con Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria en las últimas elecciones presidenciales. Están las chicas acá, claro. Ay, bienvenida. Hoy Cristina visitó la Fundación Madres de Plaza de Mayo por la celebración de la marcha número 2000 de los jueves. Brindó con las integrantes y se reunió con Ebe de Bonafini. La plaza
es de las madres, la plaza van a acompañarla seguramente miles y miles de argentinos. Con Eve, vos viste cómo es Eve te cuenta anécdotas, te cuenta cosas, te hace reír, te hace divertir. La hoja de ruta de Cristina Kirchner en Buenos Aires tiene todavía varios destinos por concretar. En los próximos días, la gira va a continuar por Avellaneda, Berazategui, San Antonio de Areco, Pehuajó y Ensenada. ¿Cristina puede volver a ser candidata? En la jerga política hay una frase que es que un candidato camina a un territorio. ¿Sí? Es la previa, digamos, a ser un candidato formal y estar en campaña. Cuando un candidato o una persona camina a un territorio es porque está buscando testear su capacidad de convocatoria. Ni más ni menos que esto es lo que está haciendo Cristina. Ya vimos una cantidad de actos, obviamente es una expresidente que tiene una situación judicial complicada, las cámaras la siguen porque siempre va a dar títulos para los diarios del día siguiente y para los canales de noticias, pero ahora Cristina va a ir a varios partidos del conurbano donde hay intendentes del Frente para la Victoria. O sea, va a caminar el territorio bonaerense. Esto, más allá de si es campaña electoral o no, es la previa de la campaña electoral. Pero mejor se lo voy a preguntar a Alberto Fernández, que sabe, por cierto, mucho más que yo de campañas electorales y que fue jefe de gabinete en los primeros tramos del kirchnerismo. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Está en campaña, Cristina? Está muy activa, no sé si está en campaña. Está muy activa. Y obviamente está ocupando un lugar en el escenario político argentino. Por eso nos ocupamos tanto tiempo de hablar de ella, ¿no? Ahora, no sé si está en campaña, no sé si tiene vocación. Me da la sensación que Cristina, definitivamente, muchas veces escucho decir, bueno, pero está terminada, su suerte está echada. Yo no estoy tan convencido de eso porque Cristina sigue teniendo un punto de arranque muy alto en términos de adhesión. Bueno, porque las encuestas, incluso en la provincia de Buenos Aires, dicen que ella tendría un 33% de intención de voto, que es más lo que tiene cualquier otro candidato. Eso sí, tiene un 60% de negativo. Claro, yo no he visto tantas cifras, pero yo sí he visto encuestas que hablan de un 20-25%, que si ese es el punto de arranque, es muy alto. El riesgo que tiene Cristina es que ese sea su techo también. O sea, claro, que sea... por lo de la gente que no la votaría. Exactamente. No es que hay alguien que no la conoce. Exactamente, que es algo muy parecido a lo que le pasó a Menem en el 2003. Claro, pero Menem para presidente. Acá, claro, exactamente. ¿solo para ser senadora? Exactamente, pero Menem llegó, siempre estuvo en punta, llegó a la elección con 24 puntos, pero después no podía acumular un solo voto más. ¿Cómo funcionan exactamente los fueros? Si Cristina fuera candidata, ¿la cubrirían, le servirían para algo los fueros con todas las causas judiciales que van a estar ahí a punto de caramelo ya para el 2017? Le servirían en alguna medida, o sea, los fueros, yo creo que Cristina tendría los fueros que tiene un senador o un diputado. El fuero básicamente que tiene es el de que no se lo puede detener. Pero todas las causas pueden seguir. Pueden instruir. Pueden seguir, o sea, absolutamente. las acusaciones. Exactamente. No se lo puede detener, pero todo lo demás puede seguir. Ahora, yo también quiero ser franco. Yo a Cristina le reconozco el coraje de haberse ido sin fueros. Ella no especuló en nada en eso. Y ella pudo haber especulado, pudo haber sido senadora, diputada por la provincia de Buenos Aires, por Santa Cruz, pudo haber tenido la posibilidad de hacerse de fueros. Y no lo hizo. ¿Pensás que ella nunca imaginó con la catarata de juicios que le No, iban a disparar? yo creo que ella está muy convencida de que nada de eso la va a afectar. Sinceramente lo digo, ¿eh? Yo no sé si es soberbia o datos que ella tiene que por ahí yo no tengo, pero ella está muy convencida, me parece, de que esos temas no la van a afectar finalmente. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que algunas de las causas donde Cristina está involucrada, está muy mal involucrada. Estoy hablando de la causa Bonadío. Es un disparate sí, que esté procesada ahí. ¿La causa Nisman? Bueno, la causa Nisman para mí ha sido resuelta. Hay una cosa que yo siempre pido, que no caigamos en la locura, ¿no? Porque si vamos a romper el principio de cosa juzgada, aunque sea para embromarla a Cristina, que es algo que muchos les divierte, es un riesgo enorme para la Argentina. Sí, porque después de Cristina van por cualquier otro. Claro, pueden venir sobre vos, sobre mí, sobre cualquiera, ¿no? Nosotros no tendremos causa, pero alguien podría usarlo así. La cosa juzgada hay que respetarla, es un principio en el mundo. Y toda esta teoría que a mí me suena muy disparatada de la cosa juzgada írrita, que en verdad está pensada en casos donde se prueban fraudes procesales, ¿no? Que no me gustaban los fundamentos. Me parece que hay que ser muy cuidadoso. Yo he leído con atención el fallo de Rafecas
en la causa Nisman. Sí, donde dicen no hay delito. Y además me parece que insistir... ¿Y en su momento qué te pareció a vos la denuncia de Nisman? A mí me hubiera gustado que se investigue más. O sea, yo digo, los fundamentos de Rafecas son fundamentos respetables, no dice disparates. Yo hubiera preferido que se abra una instrucción en la causa Nisman. Porque yo lo conocía a Nisman y había estado con Nisman hasta 3 días antes de su muerte y la verdad no me daba la sensación de alguien que se estaba suicidando, ni que estaba pensando en eso. Al contrario, era un tipo particularmente exultante por la situación en la que estaba. Entonces me hubiera gustado que se investigue un poco más, ¿no? De todas maneras, la causa por la muerte de Nisman está abierta. No, lo que está en discusión es si la denuncia de Nisman. La causa de Nisman bueno, está esas son las abierta. causas más políticas. Y las causas que No, tienen pero que ver... claro, pero yo creo que las causas, porque la causa de Nisman yo no sé qué responsabilidad puede tener Cristina, pero en la causa, estoy hablando de la causa de la muerte de Nisman, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ninguna debe tener. Pero en la causa de La denuncia, Nisman. de la denuncia de los hoteles y los sauces, y ahí me parece que ahí Cristina debería explicar algo, porque ahí hay cosas que son raras, sinceramente, que un hotel... Yo me pongo en otro lugar. ¿Es posible que una presidenta que puede tener los mejores estudios contables, que podía incluso decirle a la FIP que le revisara su declaración jurada, cometiera errores tan graves Bueno, es como posible. para tener... Evidentemente, ¿Es posible? Evidentemente es posible, porque le ha pasado, evidentemente es posible. Ahora, llama la atención. ¿Cómo es posible? Es posible porque tal vez ella se descuidó, porque tal vez pensó que tal vez no le prestó atención al tema, pero la verdad es que explicar que sus hoteles eran alquilados por el Solamente principal a 2 contratista, personas. claro, es un tema complejo, es un tema muy complejo. Y a mí me gustaría que lo explique Cristina, porque tal vez ella tiene explicaciones. ¿Ella podía haber desdeñado cuestiones de ética pública o las conocía Yo bien como creo- profesional? Yo no tengo muy en claro cómo funcionó eso. Cristina es una persona, bueno, es una persona inteligente, se la ve. Es difícil creer que no entendía lo que estaba pasando con sus bienes. Pero si ella tuviera una explicación para dar, sería espléndido que la dé. Volviendo a tu pregunta inicial, a mí me parece que en algunas causas Cristina está injustamente involucrada y en otras me parece que, no sé si está con justicia involucrada, pero es razonable que le pidan explicaciones. Lo que está pasando con la economía y con el gobierno nacional, ¿puede llegar a favorecer el renacer de Cristina, que se le perdonen cosas al Bueno, yo no kirchnerismo? sé, han pasado cosas muy tremendas, ¿no? Lo de López ha sido un terremoto. Para cualquier fuerza política, un caso como el de López es un terremoto, sin ninguna duda. No es fácil de sobrellevar, para nadie. Sí, porque además fue un funcionario que no lo echó ni Néstor, tampoco lo echó No, Cristina. siguió hasta el fin. No, pero era parlamentario del Parlasur, puesto por el vicepresidente del Partido Yo acabo de estar Justicialista en Tucumán y fue candidato a gobernador en Tucumán y todavía están los spots. vicepresidente del Partido Justicialista de Tucumán. Entonces, el tipo tenía absoluta presencia. Él acaba de decir hoy que la plata era de la política. Como Yo si creo fuera que una caja negra de la sí, política. yo creo que es ¿Existen esas cajas negras para hacer política? Bueno, si en verdad de la política deben existir esas cajas negras. A mí me parece que también no hay que montar semejante... La política no es López, ¿no? Es como, yo siempre digo, la política y los presidentes norteamericanos no son como el personaje de House of Cards. Son personajes únicos, asombrosos, que hacen cosas increíbles, pero eso no es el común de la política. Ahora, la verdad que un señor que fue secretario de Obras Públicas, que ande circulando por la vida con $9 millones en el bolso de su auto, es una cosa incomprensible, incomprensible. A mí me parece, porque hay que ser cuidadoso con estas cosas, ¿no? Entre otras cosas sabes que soy abogado. Y de los buenos, así que por López eso te escucho atentamente. López está acusado por enriquecimiento ilícito. Y esa explicación sirve para decir, esa plata no era mía, por lo tanto no me enriquecí. ¿Ok? Entonces, Está bien, pero se la agarraron en la mano como si Sí, fuera un sí, dibujito animado sí, que sí. se está escapando con la bolsa de Sí, plata. no, yo Se no- anda a explicar que no es de él. no, yo no estoy diciendo... Si a mí me mete la mano en el bolsillo y me encuentran 100 mangos y Estoy son míos. tratando de explicar por qué usa ese argumento de que no era mía y era de una cosa que es una entelequia que es la política. Está bien, pero él está diciendo también, yo en algún momento voy a decir... Bueno, sería espléndido que lo diga, sería espléndido que lo diga. Sería espléndido que lo diga, sinceramente sería espléndido que lo diga.
porque me parece que le haría muy bien a la Argentina conocer quién es el dueño, quién le dio y quién es el dueño o el responsable de esos 9 millones de dólares. ¿Le crees el ataque de locura? Es un personaje raro. Vos sabés que yo lo conocí cuando era jefe de gabinete. En mis años era un personaje muy oscuro, que en verdad no tenía la preeminencia que parece que tuvo en los años posteriores. La verdad, él definitivamente era un segundo, tercero de Vido, no era ni por casualidad el personaje central que después terminó siendo. Era un ¿Podía tipo, tener independencia por debajo de Vido? Poder podía, si se la daban podía. En mi época no la tenía. Ahora, yo siempre cuento una anécdota, que no sé si te la conté a vos, pero cuando Kirchner murió y yo fui a su velatorio, yo fui con un perfil muy bajo, recé un Padre Nuestro y me fui, y cuando salí me lo encontré a él, que me miró y me dijo, ¿cómo te da la cara traidor de venir hasta acá? Porque siempre habíamos tenido una relación complicada con ese ministerio y con él también. Y él me dijo eso, y yo me acuerdo que lo único que tenía que decirle es, el tiempo dirá quién de los dos fue el traidor. Mirá. Y la verdad que la historia demuestra que el traidor no era yo. Y me parece que es un personaje oscuro, es un personaje difícil, es un personaje agresivo, y es un personaje miserable. En la causa Sueños Compartidos se está planteando algo que, como sos abogado, te va a interesar y me lo vas a poder explicar. De Vido y López están diciendo, nosotros firmamos y mandábamos la guita, no lo dicen en estos términos, y los que ejecutaban las obras eran los gobernadores y los intendentes. Un gobernador, que es Gerardo Zamora, dice, no, las obras venían de arriba y se hacían con Madre de Plaza de Mayo. Esto me parece que en chiquito es un poco el debate que se viene en grande. ¿Quién era el responsable de la obra pública? El caso ¿A quién le va a quedar el cascabel del gato? Claro, a mí me parece que también ahí hay que ser cuidadoso, porque la gente repite y no tiene en cuenta cómo funcionan las cosas. El caso de Sueños Compartidos, es un caso muy específico, porque es un caso donde el prestador de la obra pública, el que construía, era una fundación sin fines de lucro, se suponía. Y por eso no había compulsa. No había licitación. No había licitación, porque precisamente se suponía que lo hacían sin fines de lucro. Era como Milagro Sala. Exactamente, un caso así. Se trata de una fundación que no tiene fines de lucro y que dice, yo construyo estas casas, lo hacían efectivamente a una gran velocidad, y muchas casas se hicieron, eso también es cierto. El propio Gerardo Zamora en su escrito reconoce que hay dos o tres casos que las casas se hicieron rápidamente y se hicieron bien. Era un método muy raro de construcción, donde no había ladrillos, todo era con cemento. Paneles. Era en cemento, era un caso rarísimo donde ponían, porque lo vi hacer, ponían como dos alambrados en una pared y tiraban hormigón. Y así se construía la pared, en 5 minutos construías una pared. Ahora, ese caso, efectivamente, lo que hacía era darle la plata a la provincia o al municipio, que lo único que hacía era controlar que la obra se ejecute, porque ahí no había licitación. ¿Se entiende? La obra pública es distinta. Yo diría que este caso es un caso, no es muy propio de la obra pública. Antes de ir al caso de la obra pública, Sí. si desapareció la plata, Sí. ¿quién se la llevó? No, bueno, evidentemente ahí hubo un fraude. Pero ¿y quién firmó? O sea, si el que firma es responsable Bueno, ahí, penalmente. claro, por supuesto. Bueno, ahí hay gente procesada, está procesado los Oclender, los dos hermanos. Están imputados por ahora porque se había caído la causa. Están todos acusados. Bueno, ¿no están procesados ellos? No, ok, pero prestaron declaración indagatoria, eso seguro. Y ahora el juez sumó a como una veintena más de indagados. Pero todos dicen, yo no fui, fue el otro. Sí, bueno, pero en algún punto no. A ver, ¿Dónde para la perinola? No, me parece que ahí hay una responsabilidad central de la Fundación. Después la discusión es si la responsabilidad de la Fundación afecta a la presidenta la fundación formalmente. Recibió tanta plata Exactamente. y construyó, por tanto, o dejó sin construir. Exactamente. O sea, la guita se la llevaron ellos. Exactamente. O incumplieron. Y los funcionarios que firmaron, aunque no se hayan llevado plata, ¿son responsables? ¿Les puede caber algún tipo de condena? Bueno, la responsabilidad por ineficiencia, pero generalmente las cosas, la obra pública se paga, también en el caso de Tiempos Compartidos, en función de cómo se va cumpliendo la obra. O sea, si la obra no se cumple, no se paga. Si la obra no se inicia, no se da un adelanto.
Entonces, ahí hay responsabilidad de los que tenían que certificar la obra, y la certificación de la obra no siempre era del Estado Nacional. Muchas veces era del municipio o de las provincias. ¿Se entiende? Este relato o contrarrelato Carrió, digamos que la obra pública era una manera de tener convencidos y sujetos a los gobernadores, y al mismo tiempo esa plata se desvanecía en el aire y se repartía en retornos y las obras quedaban sin hacer. ¿Vos lo creés, lo suscribís? ¿Hasta qué punto? No, la verdad es que... La megacausa Ercolini, digamos. Claro, pero la verdad es que hay obra pública. Se han hecho en 12 años una infinidad de obra pública. Es una soncera decir que no se hizo. Se ha hecho infinidad de obra pública. Que después los gobiernos utilicen la obra pública para condicionar de algún lado a los gobernadores, eso es posible, como lo hace Macri. Como lo hace Macri. Igualito sí, claro, a lo que hace Macri. Igualito. Eso es posible, eso es posible. Ahora... pero más una vez que firmaste, ya no puedo decir que te están violentando, que lo no, estás haciendo contra tu voluntad si pusiste el gancho. Exactamente, exactamente. El gobernador puede decir... En la obra pública uno tiene que entender que hay diferentes tipos de obra pública. Está la obra pública que hace el Gobierno Nacional. Ahí la responsabilidad entera es el Ministerio de Planificación. Ahora, en el presupuesto nacional, por eso se discute tanto el presupuesto, se resuelve que en tu provincia vamos a hacer un puente y se le asignan recursos. Lo que hace el Estado Nacional es mandar los recursos a la provincia o al municipio, según se trate. El municipio hace la licitación, hace el testeo de que la obra se ejecute, y lo único que hace la Nación es mandar la plata. Pero todo lo demás se hace en la provincia. Pero si la provincia le da la obra a un amigo y el amigo se chorea la plata o la deja sin construir y que la provincia, la Nación no tiene ningún grado de responsabilidad. Rolando, si no participó de la licitación, no, pero... Mirá, el otro día leí un tuit que me causó mucha gracia, porque me pareció muy cierto y habla de la ironía de los argentinos, ¿no? Decía, tanto jorobaron con que hable Báez y ahora que empieza a hablar lo quieren callar. Porque Báez puso el punto en su lugar exacto. O sea, Báez dijo, bueno, yo tal vez soy culpable, pero miren que conmigo están todos estos, ¿eh? Claro. Y cuando dijo todos estos, empezó a insinuar desde la Cámara de la Construcción a todos los hacedores de obra pública. Cartel de obras públicas. Exactamente. El cartel de empresarios de la obra pública. El problema de la obra pública no es un problema de ahora, es un problema que viene de antaño, Rolando. Y que, bueno, antes se llamaba la patria contratista, cuando en vos y yo éramos chicos. En época de Alfonsín, la patria contratista donde estaban los Macri, los Rollo, la gente de Techín, los Roca, esa era la patria contratista, que se beneficiaba con las obras. Después hemos vivido infinidad de casos, qué sé yo. Grosso, en la época de Grosso eran Manliva y Socma los grandes beneficiados. En la época de Duhalde decían que había... Macri. Claro, en la época de Duhalde decían que había un señor llamado Gualtieri que se había llevado toda la obra pública. Que después se fue a la quiebra. Exactamente. En la época de Macri había un señor que se llamaba Caputo, existe un señor que se llama Caputo, que se llevó toda la obra pública junto con Calcaterra en la ciudad de Buenos Aires. En Santa Cruz está Lázaro Báez. Sí, si uno revisa en cada provincia, hay uno de estos. Pero eso es una denuncia política, o sea, sí. Se denuncia... No, lo que te quiero decir es que Báez me parece que empezó a hablar de esa práctica y le dijeron, callate, nene, porque nos estás metiendo en un brete a todos. ¿No? Por eso el presidente de la Cámara de la Construcción salió a decir que se pagaban coimas y después cuando fue a la justicia dijo que no le constaba. Se había olvidado. Claro, porque me parece que ese es un problema que tiene la Argentina y que sería espléndido empezar a resolverlo. Sería espléndido. Igual lo que te decía es, cuando se pagó, si no hay rastro de cómo se desvió el dinero, ¿esto puede llegar a condena o puede quedar hay que en probar, un acto político? O sea, digo, ¿la justicia hoy por hoy está en condiciones de probar algo tan complejo y discutible? A ver, más allá de que uno piense que se la afanaron la guita. Si hay un sobreprecio desmedido, ahí puede haber un delito de defraudación al Estado, puede haber un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que no tengo certeza es que esté probado el cohecho con eso, la coima. Hay que probar todo, Ahora, si hay sobreprecios, los sobreprecios son un fraude del Estado, sin ninguna duda. Si se prueba el sobreprecio, hay un fraude del Estado. Si se prueba el sobreprecio. Claro. Pero el sobreprecio no es tan difícil de probar, porque vos tenés que ver los valores del mercado y ver lo que pagaste. Bueno, es que eso es lo que enseñó en los 90 el caso IBM Banco Nación. Exactamente. IBM cobraba una fortuna y pagaba una consultora por atrás, una consultora trucha y ahí pagaba la coima. Pero acá hay casos que se están ventilando ahora, que yo he visto, como el caso de Jaime, donde hay una consultora de un tal Vázquez que hacía exactamente esa operación. Y el otro día lo escuchaba a Ernesto Tenenbaum contar el caso de LAN, donde es un caso parecido, ¿no? Un caso que imputa a LAN en los Estados Unidos, donde aparentemente pagó una coima LAN
Y el mecanismo era pagarle a través de esta consultora de este señor Vázquez. ¿Es por eso que no venían las empresas norteamericanas aquí a la Argentina? Las empresas norteamericanas pública porque tienen una estricta cosa que no pueden. Las empresas dar norteamericanas, coimas. según nos dijeron a nosotros cuando yo era jefe de gabinete, no vinieron a la Argentina en épocas del menemismo por ese motivo. Porque todas las privatizaciones... Tampoco el kirchnerismo. Porque todas las privatizaciones exigían eso. Bueno, Esa por fue la eso el explicación. principal ganador de las privatizaciones fue España. Sí, Francia también. Francia también. Francia ganó muchas licitaciones en esos años. Yo no sé si en nuestra época vinieron o no inversiones americanas. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Pero si vinieron pocas, eso está En claro. el caso de Lázaro Báez, las cosas que quedan sin construir, ¿por qué quedan sin construir? ¿O por qué se las dejó que quedaran sin construir? No, ¿Era sí. una decisión política o era una picardía por No, abajo? a ver, si no se construyó y no se cobró, es un problema de No, pero se incumplimiento. cobró. Si se cobró, ahí hay una responsabilidad muy grande de quien ha ordenado el pago, de quien certifica la ejecución de obra. O sea, en el caso de Lázaro Báez, más allá de que Lázaro diga yo no estoy solo, ahí sí pueden ir contra por supuesto. Devido y contra López. Porque O firmaron el contra la pago. provincia, porque yo no tengo claro cuántas obras que tuvo en Santa Cruz fueron de la Nación y cuántas fueron de la Y provincia. ahí yo te agregaría que en el caso de Santa Cruz, en el último tramo, y en simplificación, porque el último gobernador era Daniel Peralta, que estaba peleado a muerte con los Kirchner. Acordate que decía que le habían disparado en el avión. Claro, o sea, por que ahí hay toda una confusión. A mí me parece que hay que ser muy cuidadoso con toda esta discusión de la obra pública. Primero porque es un tema en términos burocráticos muy complejo. Cuando la gente dice, bueno, pero ¿cómo un jefe de gabinete o un presidente no conoce? No conoce, porque lo que sabe uno es que en San Juan se estaban haciendo unos diques para hacer unas centrales hidroeléctricas. Pero no se sabe quién hacía la licitación, quién la ganó. No se sabe eso, no se sabe. Siempre se dijo que vos tenías muchas discusiones con Julio Devido en el gabinete, que eran como los dos grandes enfrentados en el gabinete, en el primer gabinete de Néstor. ¿Era así? Bueno, algo de eso hubo, algo de eso hubo. No, eso no me digas, ahora ya pasaron 10 años. Algo no de me eso hagas hubo, la respuesta diplomática ahora. No, algo, pero tampoco tiene mucho sentido plantearlo. Algo de eso Pero hubo. ¿cuál era algo de el eso eje hubo. del debate? ¿Era político o era personal? No, personal no era, me parece que tenía que ver con el modo de funcionar en la gestión. Digo, a ver, en una de las causas donde Jaime está procesado, se le atribuye haber hecho una compra indebida, compra que hizo en 3 tramos para evitar pasar por la jefatura de gabinete. Y muchas veces yo me chocaba con esas cosas y tenía conflictos, eso era lo que ¿Qué pasaba. pasa cuando uno está sentado en ese sillón y te das cuenta que te están queriendo No, escamotear un nada, gato? no, bueno, es que por ahí Pasar gato por liebre. muchas veces también le pasa a los funcionarios, o sea que muchas veces la corrupción está más abajo del funcionario O sea, político. que uno no maneja a su propio funcionario Es que muchas veces las y después te la cobran a vos. pero las estructuras del Estado son inmensas, Rolando. Esto es lo que uno tiene que entender. En el Estado Nacional deben trabajar más de 100.000 personas. ¿Por cuántas estabas seguro que no te iban a pasar? No. ¿De los tuyos? No, de los míos sí. Yo tenía un equipo muy sólido en ese sentido y que le decía, no me dejen pasar. ¿Sabes cuál era mi lema? Que se lo dije el primer día. Por favor, no me traigan a firmar nada que no pueda explicar el día que no sea jefe de gabinete. Ese era mi lema. ¿Y no te fui la muy podían vender estricto. cambiada? Y fui muy estricto. Bueno, ya, pero ahí hay un problema de confianza también en quienes... Y acuérdate que soy abogado, algo entiendo y suelo mirar lo que firmo. Suelo mirar lo que firmo. Quiero volver a la discusión con Devido. ¿Qué había en esa polémica? No, me parece que había discusiones sobre la gestión. A mí me molestaban que... ¿Se usaba la obra pública para apretar gobernadores? ¿Como quedó No, instalado? No. En esa época no. En esa época no había tanto, porque además estábamos en una situación muy difícil. Nuestras preocupaciones eran otras. Nosotros no fuimos el gobierno de la abundancia. Fuimos el gobierno que salió de la peor crisis. La gente se olvida, pero nosotros recibimos un país francamente destruido, con 60 puntos de pobreza. Y cuando vos ves ahora que empiezan a subir las cifras de pobreza, No, me preocupa, me indigna. ¿qué película ves venir? A ver, yo creo que Macri perdió 8 meses maravillosos que tuvo, que son los meses más importantes de un presidente, que es cuando llega. Porque tiene toda la expectativa alta, toda la gente quiere que le vaya bien, todo el mundo quiere colaborar, nadie lo quiere enfrentar. Los perdió. Y en esos 8 meses, la verdad es que hizo, en materia económica, muchas cosas mal. ¿Tendría que haber echado a Aranguren ya?
Yo no sé quién para decirle que lo había echado o no. Lo que creo es que se equivocó mucho Aranguren. ¿Sabés qué? Ayer le decía a un colega tuyo que lo que yo estoy viendo con las tarifas de parte de Macri es muy parecido a lo que yo viví con la 125. Donde uno iba y decía, miren, esto debe estar mal, evidentemente hay algo que está fallando, porque es un poco... La discusión interna. Internamente, y a uno le contestaban, no podemos dar marcha atrás porque es un gesto de debilidad. Y en verdad lo que uno hacía en esa respuesta era acelerar en el pantano. O sea, cada vez te embarrabas más y cada vez te hundías más con esa decisión. Y bueno, el punto está que ahora, por esa idea de hacemos la emergencia, cabalgamos, ignoramos la audiencia pública, nos vamos, metemos el aumento que queremos y después andar a reclamarnos. Se metieron ellos en el pantano, en dos pantanos, un pantano político y un pantano judicial. Insisten, y cuando escucho decir, y vamos a esperar que la Corte resuelva el tema, es un horror, es un problema de naturaleza 100% político. No hay que plantearle a la Corte Suprema que resuelva esto, porque además si lo resuelve es muy posible que le vaya mal. Porque, mirá, en enero, no sé si conté esta anécdota, la conté muchas veces, no sé si te la conté acá. En enero, cuando Aranguren anunció que iba a ser el aumento de tarifas y dijo que de este modo el Estado se iba a ahorrar 4.000 millones de dólares. Yo le llamé a Alfonso Prat-Gay, con quien tengo una buena relación, mucho respeto profesional, y le dije, Alfonso, si van a hacer este ajuste tarifario, eso quiere decir que las tarifas van a aumentar el 1000%. Sí, bueno, no sé, eso lo maneja Aranguren. Me dijo, bueno, pero escúchame, Aranguren es consciente que el aumento que Debido dio en el mes de febrero del 2014 hasta el día de hoy no se aplica porque hubo una serie de amparos que lo frenaron y que era un aumento del 300%, no del 1000, del 300%, y no lo pudo aplicar. Me dijo, pero no puede ser. Le digo, mirá, es como yo te digo, vos me podrías preparar un memo y explicarme esto. Y le preparé un memo y le expliqué todas las... O sea, vos terminaste ayudando indirectamente al gobierno de Macri. Queriendo ayudar, pero obviamente si yo entiendo que las tarifas son un problema, entiendo que hay que corregirlas, entiendo que hay que hacerlo bien. Entonces le mandé toda esa información. Bueno, eso terminó con un mensajito de pobre Alfonso, que no tiene nada que ver con el tema, que me decía... Gracias. Gracias. No, el 8 de julio, cuando la tapa de los diarios decían la justicia federal frenó el aumento, me escribió, Alberto, no dejo de pensar en vos. Y bueno, ahora, lo que no entiendo es cómo no se dieron cuenta, porque Aranguren no tenía que esperar mi información, tenía que preguntarle al director de legales, que está en todos esos juicios representando al ministerio. No sé cómo funcionan. ¿Qué discutían ustedes en el gabinete en aquellos años respecto de las tarifas? Porque estaba la presión de las empresas que la querían aumentar también. Mira, hay como dos etapas. Mira, la primera etapa es la etapa de Kirchner. Las empresas no reclamaban aumentos de tarifas, porque las empresas... Estaban con la cola entre las patas porque pensaban que las estatizaban en cualquier momento. Y tenían incumplimientos. Pero además, Rolando, habían ganado un dineral con la Argentina dolarizada. Claro, un dineral. Y venían del papelón de Edesur. En el último tramo de la Rúa, que cortaron la luz a medio Buenos Aires. Exactamente. Entonces, no dijeron nada durante 4 o 5 años y ganaban plata. ¿Ok? Ahora, ya sobre fines del 2007, el tema de la tarifa era un problema. Y ya nosotros empezamos a vislumbrar la necesidad de corregirlo. La 125, para que vos tenés una idea, surgió por eso. Porque con Lustó previmos empezar a sacar los subsidios a la energía en 5 años, y como íbamos a dejar, íbamos a enfrentar una crisis internacional que vino después, en noviembre del 2008, dijimos mejoremos los ingresos. Y fuimos sobre una renta extraordinaria que estaba en ese momento en la zona. ¿No haber sacado los subsidios a la... Entonces, ¿cuál era la idea? ¿A la energía? ¿O era parte y parte? No, la idea era, vamos a perder exportaciones por la crisis, vamos a cobrar mayores ingresos por el precio extraordinario de la soja y a un ritmo del 20% anual, en 5 años terminamos los subsidios. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Subsidios energéticos. Energéticos. O sea que en aquel momento, que eran menores los subsidios, el plan era sacarlos en 5 años. 5 años. Esto lo quisieron hacer en 2. Y ahí se pegaron la trompa contra la pared. En 5 años en una economía mucho más sólida que esta, que era la del 2008. En 2 años en esta economía es un disparate.
Te quiero llevar al tema de la pobreza, porque las cifras de los aumentos de pobreza son aceleradas para un plazo tan corto. Nosotros estamos viendo, cuando salimos a la calle con cámaras, estamos viendo escenas de pobreza particularmente extrañas, nuevas. Vean esto, la cantidad de gente que ahora busca vivir, pasar la noche en los cajeros automáticos. ¿Tenés la sensación a veces de que cuando entras a algún cajero te puede llegar a pasar que entra una persona atrás? Sí, sí, esa sensación la tenemos todos los días en la puerta de casa, en el cajero, en el banco, en todos lados. En algún momento lo pensás. Y que puede venir cualquiera a abrir la puerta. Y yo estoy en el cajero y te puede, digamos, utilizar esa oportunidad para robar. Cuando voy a sacar dinero de mi cuenta de jubilada, de caja de ahorro, y me encomiendo a Dios. El ABC del delincuente es focalizar un objetivo, cometer el hecho, salir rápidamente para después disfrutar, hablar estupideces, grandilocuencias, y el objetivo de la seguridad es la prevención, desalentar el accionar delictivo, retrasar el accionar delictivo. En varios casos, la banda lectora, como para ingresar al cajero, ¿sí? No funciona. ¿Te pasó alguna vez de entrar a un cajero sin tener que usar tu tarjeta, simplemente empujando la puerta? Sí, en el 80% de los casos. Está siempre la puerta abierta. De 10 hay 8 que funcionan así. Uno abre directamente. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Muchas? Sí, muchas. En algunos casos están vandalizadas y al estar vandalizadas distintas sucursales, el banco después tiene la obligación de ir reponiendo, es decir, inclusive ese tipo de abre puertas. La responsabilidad 100% es del banco. El banco lo que le conviene es invertir en seguridad. La seguridad es una inversión. ¿Qué recomendación le podrías dar a una persona que entra a hacer su extracción de dinero a, supongamos, las 8 de la noche y ve una persona durmiendo dentro de un cajero? ¿Se encontró alguna vez con gente durmiendo dentro del cajero? He visto gente durmiendo dentro de los cajeros, muchas veces. Es terrible. Gente que no tiene dónde vivir duerme ahí en los cajeros. No dentro, pero sí en el, digamos, en la parte de afuera del vidrio de los cajeros. ¿En la puerta? En la puerta, sí. Por lo general las personas que están durmiendo no son los delincuentes que utilizan esta, pero siempre la desconfianza es la madre de la seguridad. Entonces, bueno, desconfiemos. Siempre, cuando vemos a alguien. Siempre. Lamentablemente tenemos que vivir sanamente paranoicos. Esto lo digo con mucho respeto. No estar absolutamente paranoicos, sanamente paranoicos. No depositar la fe en la seguridad o en nuestra propia defensa en terceros. Nosotros tenemos que ver, no mirar, tratar de ver y prevenir. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Sin hacer comparaciones odiosas, a ustedes en el 2003 les tocó. Estaban los coletazos del 2001 y había muchas de estas postales. No, pero era gravísimo. El 2003 era mucho peor que esto. Ya sé, pero y digo, lo que cuesta que salga la gente de situaciones de marginalidad y de pobreza. Muchísimo. Bueno, nosotros recibimos 57 puntos de pobreza. Y ahora estamos muy complicados con 30. O sea, el doble recibimos nosotros. Y además es una economía absolutamente desquiciada. Todo ocurre tan rápido en Argentina, no nos olvidamos. Había 17 monedas circulando en la Argentina. ¿Todavía en 2003? Sí, la gente se levantó durante la época nuestra. Nosotros logramos recuperar todo eso y volver a poner una sola moneda. 17 monedas. Los patacones en Buenos Aires. Sí, los Lecop, los Lecor. Los Lecop, los de Chaco. Cada provincia tenía su propia moneda. Fue un estropicio. Pero cuando cae alguien en la pobreza, alguien va es a muy la difícil, calle, es muy difícil porque además, no solamente recuperarse, es muy difícil recuperar el trabajo, recuperar una vida digna, recuperar la cultura del trabajo, porque además cuando caen familias enteras son familias que se desarrollan sin la cultura del trabajo. Y es gravísimo eso, eso es una de las peores cosas que nos dejó la crisis del 2001.
Y quiero preguntar a Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, ¿cómo estás viendo la calle vos? La estoy viendo, no coincido igual que en el 2003 haya sido peor, ¿no? Creo que hay una situación de arrastre de muchas décadas. Obviamente lo del 2001 es innegable para todos, pero creo que tampoco es que se ha solucionado lo del 2001 en adelante, ¿no? Por lo menos específicamente lo que tiene que ver con la problemática de situación de calle. Contale un poco a la gente, ¿no?, cómo es tu laburo. Yo pertenezco a Proyecto 7, es una organización que está compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle. Tenemos 15 años de trabajo como organización. No trabajamos desde el asistencialismo, trabajamos desde la integración completa. ¿Cuánto cuesta salir a la calle? ¿Cuánto cuesta salir? ¿Cuánto cuesta? Digo, no en plata, sino cuánto cuesta a veces la vida, esfuerzo. A veces la vida, y no lo lográs, ¿no? Este año ya hay 48 personas fallecidas en la ciudad de Buenos Aires, en situación de calle. Este año, solamente lo que va del 2016. ¿Qué es lo que los mata? Sí. Y yo te diría que la hipotermia, el hambre, ¿qué? Te diría que el abandono del Estado, si querés, ¿no? La indiferencia del Estado es lo que mata también, eso mata. Y en estos casos, dijiste? 48. ¿Qué respuesta da el Estado? Porque en un momento por ahí estaban los paradores para que puedan pasar la noche, pero mucha gente tampoco quiere dormir en esos lugares. Es un imaginario quizás tuyo transmitido de lo que escuchás, pero claro, no es una realidad. Y si en caso es una realidad que no quieren ir a eso, no existe más la figura del parador a partir de la ley 3706. A partir de la ley 3706, que es aprobada en el 2010, que es la segunda que existe en toda Sudamérica, en la ciudad de Buenos Aires, se llaman centros de integración. La figura de parador es nocturna, sí, y nada más, ¿sí? No existe más la figura de parador por ley, ¿sí? Primero, pero yo escuché muchas veces a Larreta este año habló de los paradores, que vas a buscar a la gente. No es exclusividad de nadie, digo yo, ¿no? La ignorancia no es exclusividad de nadie. No es el jefe de gobierno. No me importa. La ignorancia no es exclusividad de nadie, ¿sí? Es ignorante hablar de paradores cuando desde el 2010 hay una ley que habla de centros de integración. Es ignorante. Lo diga quien lo diga, tiene que ver con la ignorancia. En referencia a lo que vos decís, hay un imaginario social de que no se quiere ir. El tema en cuestión es por qué no se quiere ir, no que no se quiera ir, ¿sí? Sino porque repiten sistemas carcelarios. Se tumberizan. La cultura tumbera viene quizás de otra cuestión, más del 2001-2002, donde hubo muchos egresos carcelarios sin una alta social que no tenían dónde ir, ¿no? Que esto también está contemplado dentro de la ley 3706, que habla de la gente en situación de calle y en posibilidad de situación de calle. Habla de la prevención, ¿no? Palabra profilaxis olvidada. Más que, no se le aplica más que al forro, digamos, ¿no? Al que compramos en el kiosco. El tema es que la situación, esto que vos decís del imaginario, o sea, no es un imaginario desde donde estoy hablando, sino que surge de las notas, de las entrevistas que hacemos en la calle, donde le preguntamos también a la gente por qué no vas a los paradores, que yo también tenía la misma información que Larreta, que tenían paradores, y bueno, y nos decían esto, porque que tienen miedo, que nos roban. Está bien, pero vos cuando, digamos, si vos estás a cargo de un lugar, ¿no? Vos debés hacer que ese lugar funcione para determinada cuestión. En este caso deben ser lugares de contención. Si tu incapacidad no te permite hacer que esos lugares sean de contención, la verdad que el problema es tuyo, no es de la gente que va, ¿no? Antes que eso, ¿ves algún cambio en estos meses a partir de los cambios económicos? Muchísimo, muchísimo. Hay infinidad de personas más en situación de calle, nuevas. ¿Qué perfil tienen? Familias que pagaban su alquiler, algunas que sobrevivían de changas o de trabajos informales, cuestiones muy de supervivencia, digamos, de las clases más bajas. Pero ¿Gente de clase media también? Y yo digo que la clase media ya está arañando, ya está ahí arañando la cornisa fuertemente. Digo, hay una familia de Devoto que nos llamó hace una semana atrás, Devoto, se ubican, ¿no? Devoto no estamos hablando de que pagaban 6.000 y pico de pesos de alquiler y me llamaban diciendo que iban a dormir a la sala de emergencia de ahí del lugar y cómo tenían que hacer para pasar la noche. Quiero sumar a Laura Velasco, consejera económica social de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás viendo vos en estos últimos meses? Un incremento de la gente en situación de calle, claramente, ¿no? Las organizaciones que trabajan en el sector dicen entre un 20 y un 40%. El propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que aumentaron muchísimo los llamados telefónicos de pedido de auxilio en relación con la gente que está durmiendo en la calle.
Y bueno, esto está en el marco del aumento de la pobreza, ¿no? Hoy mismo la UCA dio los datos, 1.400.000 pobres más que había anticipado hace unos meses. Y la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires dice, han aumentado los pobres, hay 43% de pobres y 7,3% de indigentes. Cuando uno está en un gobierno, estos síntomas, estos indicios, ¿llegan o estás tan arriba en el No, ni te sí, enterás? llegan, lo que a veces uno no está muy cercano. O te hacen el diario Irigoyen. No, llegan, no, porque, a ver, la pobreza en la Argentina se mide en función de los ingresos. Cuando vos devaluás el 50%, te crecen los pobres indefectiblemente. Y lo que es muy interesante es escuchar cómo crece la gente en situación ¿Cómo de se calle. ve el fenómeno en la calle? Claro, no, porque efectivamente uno además tiende a mirar números macros y no ve esa realidad. Por eso marcaste, y capaz seguramente tenés razón vos y no yo, yo creo que en aquel entonces había, en términos estadísticos, más pobres, pero no sé si había más gente en situación de calle. Tal vez haya más gente ahora, como decís vos, no lo sé. Pero es un tema muy grave, sin duda es un tema muy grave. Alberto, ¿qué tendría que hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o qué podría hacer para ayudar Perdón que le doy la más? espalda, pero si me muevo... ¿Qué podría hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar más a las personas que están en situación de calle? Bueno, es que me parece que hay que prestarle... Primero, me parece que no debe ser patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Este problema se debe repetir en todos lados. Y me parece que hay que prestarle atención a un problema que se generaliza. Y en todo caso habrá que coordinar tareas entre el Ministerio de la Nación con los ministerios de las provincias para atender puntualmente estos casos. Porque es muy impactante, sinceramente, la situación de una persona en la calle. Y además, no sé, ustedes corríjanme si me equivoco, pero me parece que es más fácil caer que salir, ¿no? Sí, nosotros elaboramos desde el Consejo Económico y Social hace más de un año recomendaciones para el cumplimiento de la ley de la que hablaba Horacio, de la 3.706. Y no hay cumplimiento de la ley, no se realizan los relevamientos. A partir de eso realizamos hace 2 semanas un amparo ante la justicia con la diputada Victoria Donda, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada por la Ciudad de Buenos Aires, y la jueza liberatoria en el día de ayer nos ha dado una cautelar. La verdad que es una medida, una resolución histórica la que ha hecho. La pobreza con cautelares no se resuelven los casos extremos y de a uno. Pero la cautelar lo que indica es lo siguiente, el cumplimiento de la ley. Por una parte, que se realice el relevamiento que ordena la ley de las personas que están físicamente en situación de calle, que vos mencionabas, están en un cajero, están en la guardia de un hospital, están en los portales de los edificios, que la gente los ve, pero que el gobierno no los está viendo. Ese relevamiento de las personas que están físicamente en la calle y por caer en situación de calle, porque tienen un desalojo judicial, porque están en una institución y van a salir, porque están en un parador ni siquiera las 24 horas, ¿no es cierto? Porque es así, la ley indica que no debiera haber paradores, que debiera haber centros de integración, pero lo que existen son lugares muy precarios donde la gente solamente pasa la noche y a las 8 de la mañana, llueve o truene, está en la calle la familia. Cuando nosotros le decimos que hay mucha gente viviendo en los cajeros automáticos, no exageramos. Mírenlo ustedes mismos. Nosotros encontramos estos testimonios. Algunos los tuvimos que grabar con celular porque la gente está tan triste que ni quiere hablar. Sí, yo tengo oficio y bueno, hoy por hoy estoy en situación de calle. ¿Y siempre dormís acá en la puerta del Banco Piano? ¿Alguna vez dormiste en algún lado? Sí, en otro lugar también dormí, pero también últimamente me quedé acá. ¿Y por qué que te quedás acá en la puerta del banco, en la entrada, acá donde está el cajero y todo? Porque me gusta que tenga una cámara que nos proteja. ¿Te protege de qué la cámara del banco? Seguridad. ¿Seguridad contra qué? ¿Qué te puede pasar? Y en la calle pasa de todo. ¿Te ha pasado algo? Sí, alguna vez sí me pasó. ¿Acá? No, acá no. ¿Y dónde es que te pasó algo? Plaza Irlanda. ¿Qué te pasó? Que vino un loco y me pegó una patada karateca y... ¿Te pegó una patada? Sí. Y me desubicó la nariz. Pero ¿te mandó al hospital? ¿Fuiste al hospital? ¿Algo? No fui. Ahí se arregló un poco, está igual, un poco sí, desubicado. Ahora tenés bien. Está un poco desubicado, pero... No, pero ahora tenés bien.
No, si tenía la nariz, lo tenía acá. Ah, sí, tanto fue. ¿Pero por qué? ¿Qué fueron? ¿Gente de ahí del barrio? ¿Sabes quién? Un loco que pasó por ahí. ¿Y a partir de ahí que te viniste para acá? Sí. Y vine y me quedo, digo, mejor que estoy que con una cámara. Sí. ¿Qué te sentís? ¿Más seguro? Claro que puedo hacer una denuncia y... Puedo hacer una denuncia y... Sí, se me pasó la nariz. Sí, la tenés bastante bien. ¿Y acá con quién dormís? ¿Con quién? Mirá, acá tenemos el compañero. Dígame. ¿Cómo se llama él? Mi nombre es Raúl. Acá duerme Raúl. Sí. Ahí duerme Raúl. ¿Y acá al lado tuyo quién tenemos? Salchichón. ¿A Salchichón? Es una masa, Salchichón. Firmalo a Salchichón. Sí, una masa, Salchichón. La paradoja, ¿no? La gente en situación de calle que busca ir al cajero automático, a veces porque puede entrar, y si no las escaleras, aunque sea porque dicen que hay una cámara de seguridad para que no, porque tienen miedo de la inseguridad también. Por supuesto, ¿cómo que no? La inseguridad es para todos, ¿eh? No sé, la gente, la problemática es parte de la sociedad. Lo que atraviesa la sociedad, la atraviesa la problemática, indudablemente, ¿no? Es una realidad. El tema es esto de no criminalizar lo que no corresponde, ¿no? No hacer responsables de la inseguridad que tiene que ver con una cuestión de una balanza social, una injusticia social, a aquellos que son los más desposeídos, porque siempre se apunta hacia ese lugar, ¿no? Digo por el inicio de la nota, que la gente decía, no, bueno, yo tengo miedo de entrar a un cajero porque hay una persona durmiendo. Yo diría que hay que ver si la persona que está durmiendo no tiene miedo de la persona que va al cajero. Además también cuesta en la noche, por las entrevistas que hacemos en la calle, cuesta encontrar un lugar fijo para dormir. Las familias van moviéndose hasta que las echan de un lado, van a dormir a otro, se las echan están de otro agotando, lado. ¿eh? Se están agotando. ¿Viste? Es como Claro. la plaza de los hoteles. En la ciudad de Buenos Aires hay 175 hoteles en toda la ciudad. Y se están agotando los lugares, los espacios públicos libres para poder pernoctar, dormir o armar una ranchada, como le llamamos nosotros, se están agotando. ¿Por qué se están agotando? Porque ha crecido muchísimo. Entonces ya no hay lugares donde poder parar. ¿A partir de qué punto empieza a haber inquietud a un estallido social? En las cifras estadísticas. Yo tengo la impresión que el estallido social, tal como lo conocimos, es muy difícil que se repita, porque la sociedad argentina quedó muy afectada con el estallido social. O sea, nadie sintió eso como algo valioso, lo sintió como algo muy traumático. Me parece que hay muchísimo autocontrol social para que eso no ocurra. Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso acelerado de decadencia económica, esta es la realidad. Y esto que estaba comentando Raúl... El gobierno dice que se va a frenar, claro, al frenar la inflación. Pero, claro, ¿Se frena al frenar la inflación? No, no se frena la inflación. Hay que leer el último informe del Banco Central. Nosotros vamos a terminar el fin de año con 40 puntos de inflación y en una recesión formidable. Y la combinación de ambas cosas es más desocupación y más pobreza. No hay otra alternativa. Y me parece que cuando Macri tardíamente se le ocurre decir, bueno, ahora vamos a movilizar la obra pública y vamos a poner 30.000 millones de pesos en obra pública, la verdad es que eso irónicamente va a generar más problemas, porque va a aumentar el gasto, va a generar más inflación. Y la verdad no sé cuánto va a sacar a la recesión de esto. Irónicamente, nosotros estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, y lo peor de todo es que en la economía argentina hasta acá no se hizo, el único ajuste que se hizo fue la devaluación. Pero no se hizo ningún otro ajuste, porque hasta acá las tarifas no se han podido cobrar, el Estado aumentó todo el gasto. Algo. No se hizo nada, de ajuste no se hizo nada. Le quiero preguntar a Ricardo Alper, que es especialista en temas de economía popular. ¿Qué está pasando en los barrios donde no hay laburo en blanco, con esta situación? A ver, es complejísimo lo que está pasando, porque por un lado Alberto recién decía, es improbable que vuelva a ocurrir un estallido, y yo me acuerdo de Tucumán hace 2 años. O sea que es improbable, estamos bastante de acuerdo todos, pero ojo que hace 2 años tuvimos un chiste que no fue poco. Por otro lado, recién Horacio decía que se incrementa la cantidad de gente que está viviendo en las calles hasta el agotamiento de los espacios en las calles. Y yo lo único que rescato es que
digamos, en el conurbano bonaerense tenemos 1 millón de personas viviendo como la gente que está en los cajeros, adentro de algo parecido a una tapera. ¿Sí? O sea, lo que vemos en los cajeros es la frutilla de un postre que tiene abajo la punta de un iceberg. El punto que a mí me parece es, hoy lo que no tenés en los barrios del conurbano es un deseo de conflictividad. O sea, yo los camino mucho, ayer estuve dando vuelta por el oeste bonaerense, y vos no ves a la gente queriendo reaccionar mal, vos ves a la gente pasándola mal, que es muy diferente. Lo que tal vez el gobierno no termina de leer, y a mí me parece que es muy importante que acá todos los actores hagamos un esfuerzo propositivo, ¿sí? Porque ya empezó la campaña electoral del año que viene, ya están todos agarrándose, ya están todos discutiendo, ya están todos especulando, y me parece que digamos, lo único que nos puede salvar de una hecatombe social en donde los que caen son los pobres, porque ninguno de los candidatos a nada la pasa mal, eso es algo que el pueblo tiene que saber. O sea, el que gana, el que pierde, te pagan por competir en la política, ¿entendés? O sea, están todos bien los políticos. El problema lo tienen los que quedan out. Ayer estaba en uno de los distritos del conurbano bonaerense con mayor problema de villas y asentamientos, que es Moreno. 35 asentamientos en Moreno. Algo que le tendríamos que decir a quien corresponda, que ojalá lo escuche, es, en esos 35 asentamientos en Moreno, en donde regularizar el suelo y hacerte, no digo de tener gran cantidad ni de agua potable, ni de cloaca, ni de alumbrado eléctrico, de un pedazo de suelo propio, la tierra en Moreno se la compras a los dueños a entre 20 y 30 mil dólares, vale $1000. La verdad es que si fuera Vidal, sí, y le diera a las 30.000 familias de Cuartel Quinto que necesitan un crédito de $1.000, perdón, de 15.000 pesos a 4 años, crédito, sin déficit Subsidio. fiscal, Sí, sí. sin subsidio, crédito, y repartiera los 30.000 créditos que se necesitan en esos barrios, el problema se resuelve. ¿Qué es lo que aparece en el medio? La política partidaria. ¿Se entiende? O sea, Claro. y estamos trabados ahí, ¿eh? ¿Tiene problemas de ADN ideológico el gobierno para tomar algunas medidas que sirvan para reactivar la economía? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo muchas veces, yo tiendo a hablar de los errores de Macri, pero íntimamente creo que no se equivoca, que es lo que quiere hacer. Este es el problema. Sí, por eso yo creo que en verdad no es un error de él, es lo que él cree. Él sigue, me parece que es un gobierno que cree en un viejo concepto de capitalismo, donde supuestamente va a haber una situación de bonanza para los poderosos. El neoliberalismo ayornado. Claro, de bonanza de los poderosos. Es un neoliberalismo con culpa, digamos. Post-2008. Claro. Piensan que los poderosos van a ganar tanto que un día va a derramar eso sobre la gente. Y No, perdona, No. pero digamos, te interrumpo con algo que es, a mí lo que me preocupa es que la Argentina tiene municipios gobernados por el Frente para la Victoria, por el Frente Renovador, por el socialismo, por el MPN, por todos. Y ese plan, que es lo único que se necesita para que estas situaciones dramáticas se limiten a las personas. ¿Te acuerdas que Juan Carr hace poco dijo en este programa, bueno, hay un pequeño porcentaje de gente que está en la calle porque tiene problemas por ahí de índole psicológico, un pequeño porcentaje? Si esa fuera la gente que tuviera este problema, se podría encarar con sobrados recursos. Claro. Ahora, cuando tenés 2 millones de familias No hay manera. viviendo en la exclusión urbana, no hay manera. Yo lo que digo es, ojo todos, porque estamos viendo en Macri algo que replican el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el socialismo, ¿sí? Y los partidos provinciales. Están haciendo todo lo mismo. O sea, yo acabo de Pero recorrer... hay un desentendimiento de la cuestión de la vivienda de los municipios. Por supuesto, hay una cuestión de los municipios, hay una cuestión también que es el desentendimiento de la sociedad civil. Hoy hubo una reunión entre la Cámara de la Construcción, ¿sí? El ministro Frigerio, hoy o ayer salió en el diario Hoy, lo leí en La Nación, en donde acordaron que los nuevos números, digamos, para hacer vivienda social, arrancan en 12.500 pesos por metro cuadrado, lo que te da 750.000 mangos por solución habitacional, por casa sin infraestructura ni tierra. Estamos hablando de un palo por casa. Es un delirio. Y nadie tocó pito. Enseguida vamos a volver al tema de la vivienda y la pobreza. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias, muchísimas gracias. Pero ahora quiero que pasemos a hablar de algo que se rastreó en estos días y tiene que ver con el borrado, con la adulteración de la gente que entraba en la Quinta de Olivos, especialmente en los días previos a la muerte del fiscal Alberto Nisman.
¿Qué hay de secreto que no se pudiera saber de quién entraba y quién salía de la Quinta de Olivos? Falleció Néstor Kirchner. Esa es la noticia. Es mi momento más doloroso. Este homenaje es la manera de transitar el dolor que nos causó la muerte de un fiscal de la Nación. La muerte del expresidente Néstor Kirchner y la del fiscal Alberto Nisman generaron una gran conmoción pública y un cimbronazo en el mundo de la política. Transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. Es algo que uno lo sorprende, lo impacta porque era inesperado, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que Alberto Nisman no se suicidó. Se hablaba que el expresidente había llegado gravísimo. A Nisman lo mataron. Fue internado en el Calafate por una afección cardíaca. Se sembraron muchas dudas que ahora toman más fuerza porque no aparecen los registros de entrada a la residencia de Olivos del día en el que murieron. Desde el 14 de enero del 2015 al 19 de enero del 2015 no están las planillas. Son los días, ahí está el día que muere Nisman. Nisman murió el 18 y él presentó la denuncia el día 12. Las planillas de esos días no están, desaparecieron. Ya los abogados de la familia Nisman van a pedir que se incorpore, que se investigue quién sacó esas planillas, por qué las sacó y después por qué están encubriendo, destruyendo un documento público como es este. Poder Ciudadano pidió registros de los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos y se encontró con que faltan los días próximos a la muerte de Nisman y hasta incluso los de los días en que ocurrió la tragedia de Once. Lo primero que surge es que los días previos y el día que aparece el fiscal Nisman muerto no estaba. Después nos dimos cuenta que tampoco está los días en donde ocurrió el accidente de Once, salta de los primeros días de febrero hasta el 3, 4 de marzo, por lo tanto hay listados que faltan y después empezamos a mirar y hay muchos días que faltan, que nos resulta extraño porque independientemente de que el presidente esté o no esté en la Quinta de Olivos, hay ciertas personas que deberían ingresar y se debería guardar un registro. Por ahora no están seguros si los registros fueron destruidos o si existen y no fueron entregados. Podría llegar a ser el caso de que hay ciertos días que no fueron entregados, amparándose en alguna de las excepciones que el propio decreto 1172 de acceso a la información pública establece. Pueden ser cuestiones de seguridad nacional. Lo que pasa es que no está explicitado, entonces nosotros vamos a consultar si efectivamente estos son los listados que hay o algunos no fueron entregados por alguna de las excepciones. También llama la atención que no aparecen las entradas y salidas a Olivos unos días antes y después de la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida el 27 de octubre de 2010. Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien fue mi compañero durante 35 años, compañero de vida, de lucha, de ideales. Una parte mía se fue con él, está en Río Gallegos. ¿Qué esconden los libros de la Quinta de Olivos? ¿Se trata de una maniobra para ocultar algunas reuniones que tuvo Cristina Kirchner con sus funcionarios más cercanos? Hugo Gorman Joffre es presidente de Poder Ciudadano, es la organización no gubernamental que representa el capítulo argentino de Transparency International. ¿Por qué pidieron los ingresos a Olivos? Bueno, en realidad es una política, hemos hecho cientos de pedidos, algunos al gobierno de la ciudad, otros al gobierno nacional, otros a gobiernos provinciales. En realidad lo que queremos es generar la gimnasia en la ciudadanía de interpelar el poder. Y la manera de interpelarlo es preguntarle cosas simples, ¿no? Y me parece que una cosa simple es preguntar a la Casa Militar ingresos y egresos para saber qué personas entran, salen, cómo se registran, cosas simples. Por eso y lo que descubrieron son registros adulterados. La verdad es que eso lo descubrieron ustedes, los periodistas. Nuestra tarea simplemente consiste en preguntar y poner la información a disposición de quien la quiera consultar. Y me parece que esto es una deuda a la democracia. Hace 34 años que estamos pidiendo una ley de acceso a la información, ya ha habido fallos. Y todo la prometen y nunca llega, ¿eh? Bueno. ¿Cuánto se demoraron en entregarles estos registros? ¿Fue inmediato? ¿Cuánto tiempo? No, la verdad es que había mucha información porque comprendía del año 2007 hasta la actualidad. No hizo falta ninguna medida judicial. Otro de los casos que yo les cuento, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad,
tenemos un juicio que perdimos en primera instancia, lo ganamos en Cámara y ahora está en la Corte. ¿Tienen que ir a juicio para pedir información Sí, pública? muchas veces sí, porque se declama, la política declama gobierno abierto, pero Sí, después no. Cuando vos le vas a preguntar, bueno, dame la información de este lugar no, te la doy parcializadamente, quieren negociar algunas cosas al momento de parcializar qué tipo de información te van a dar. Y me parece que acá el secreto está en que brinden toda la información, ustedes los periodistas y toda la sociedad civil y todos los ciudadanos que puedan controlar esa información y cada uno después sacará sus propias conclusiones. ¿Se puede saber cuándo fueron arrancados o cuándo fueron suprimidas las páginas que no están? Bueno, esa no es tarea nuestra. La tarea nuestra Pero se ¿cómo agota... saben que lo que les llega es confiable? No, bueno, porque el origen se lo da la Casa Militar, que es la responsable de la seguridad de los presidentes. Pero por ahí le leí que eso fue foliado ni bien asumió el gobierno. Por supuesto, es información oficial, nosotros lo pedimos por una nota, ellos lo entregan por una nota, describen qué tipo de información nos están entregando, viene firmada por el responsable de la Casa Militar, hicieron una refoliatura porque obviamente ellos nos estaban dando una cantidad determinada de fojas, que eran 5 cajas, y después la tarea de ustedes los periodistas es empezar a hurgar y hacer entrecruzamiento, buscar momentos claves de la política argentina y decir, bueno, en este momento, hay un salto. ¿Hay omisiones tácticas? Federico Tejero es periodista. ¿Hay omisiones tácticas o hay lugares, hay momentos tácticamente importantes en lo que falta? Sí, claramente. La muerte del fiscal Nisman creo que es la más clara de todas las excepciones donde faltan las planillas. Porque fue un momento crítico, tanto para el gobierno de turno como para la sociedad, la muerte del fiscal, por la denuncia que iba a hacer. Federico, ¿cuál es la importancia de conocer quiénes entraban a Olivo en esos días? Y pongámoslo de esta manera, Nisman estaba por denunciar a la presidenta, ¿sí?, de todos los argentinos y por primera vez en nuestra historia de traición a la patria. Creo que nos merecemos, como decía acá muy bien, la transparencia de saber con quién se reunió, qué se habló. Yo creo igual que eso era una denuncia exagerada, pero igual, no importa. Es que no nos corresponde... De ahí a que supriman los libros. Claro, es que no nos corresponde tampoco a nosotros como periodistas, le corresponde a la justicia. Si él juntaba la cantidad de pruebas suficiente como para llevarlo a una instancia superior, después un juez dictaminará si realmente... Bueno, los jueces dictaminaron. Sí, pero Nisman no llegó a hacer la presentación y sabemos muy bien que mucha información de la que él tenía desapareció. Entonces... Sí, también sabemos que Nisman no investigaba buena parte de las cosas. Exactamente. Y que estaba lleno de cuentas truchas y que no laburó, porque ahora se acaba de encontrar el muerto 85 de la AMIA, que Nisman nunca se molestó en buscar. Digo, yo la denuncia de Nisman no me la creo. Me inquieta la cuestión del arrancado de las páginas, porque ¿qué es lo que tenían que esconder? A mí no me extrañaría hasta que, no sé, Nisman hace la denuncia, quizás esa noche se juntó con la presidenta. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Cómo es en otros países? Debe ser sagrado el acceso a la Casa Rosada, a la Casa Blanca, digo. No, a ver, lo que hay mucha experiencia internacional es en la existencia de leyes y regímenes muy claros a la hora de acceder a información pública, acceder a los datos de los actos de gobierno. Lo más moderno que existe es en México. Existe una unidad coordinadora de acceso a la información que de alguna manera articula todos los pedidos con las distintas áreas de gobierno, tanto a nivel nacional como a niveles locales. Y esto genera mucha dinámica y acá justamente lo que estamos reclamando es que cuando se dicte una ley, porque hay media sanción en diputados, sea un órgano independiente de los restantes poderes del Estado el que articule el acceso a esa información. Porque si no vamos a caer en una trampa. Ahora, si de vuelta esta información que nosotros pedimos va a depender de la voluntad del funcionario de turno, no va. Ahora, cuando uno va a casa de gobierno, va y te pide, te sacan la foto, te dejas los dedos, dejas el documento, o sea, esos registros tienen que estar. Ahora, lo que me sorprende es que en Olivos es una planilla hecha a mano por el cabo de turno. Y lo otro que a mí me sorprende es que a vos te piden el documento, físicamente. ¿Cómo hacen eso para...? No me acuerdo, ¿Ves? ¿Cómo hacen para copiar mal todos los apellidos o poner directamente otro apellido? A mí, ¿se ve eso también? Y aparecen casos que no coincide, o sea, podés comerte una letra. Sí, pero no toda. Pero no cambiarle el apellido de 3, 4 letras o mantener el nombre
y que el apellido cambie. Esas cosas realmente suenan, o sea, hacen ruido cuando uno ve las planillas. Ahora, ¿qué esconden esas planillas? Porque si es, por ejemplo, quién entra, quién salió, o sea, ¿qué no? Pues la parte privada de los presidentes, se supone, Olivos. Sí, o sea, nunca vamos a pero tener al caso, toda la digo, información. a los temas que por ahí nombraban los informes, la muerte de Nisman, la muerte de Néstor Kirchner, o sea, ¿qué nos pueden decir esos registros? El movimiento que hubo, las reuniones que se tuvo, qué temas se pudieran haber charlado. ¿No es extraño que sea el único lugar donde quede esa información? ¿No debería estar informatizada o en otra parte? Ojo, si puede se haber pierde sido eso... por un tema de seguridad nacional, como bien sabemos. Hay que ver cuáles son las... ¿Está contemplado eso? Sí, el decreto 1172 establece, que además el decreto 1172 es un decreto dictado por Néstor Kirchner en su primer gobierno, que es, digamos, de alguna manera la única herramienta que tenemos como para reglamentar el acceso a la información, cuando en realidad esto debería haber sido dictado mediante una ley, ¿no? Igual Debería cuando quieren que no quede huella, te hacen ir a ver a un funcionario menor y es el funcionario menor el que te lleva a ver al importante y no quedan huellas, salvo entre los testigos, Bueno, no quedan huellas de registro. No hablemos de lo que pasa en la justicia, ¿no? En la justicia, la Corte ha dictado una acordada que establece que los jueces tienen que recibir a todas las partes al mismo tiempo. Y esto no lo cumple nadie. Uno sabe que los jueces reciben a quien quieren recibir y a quien no le aplican la acordada. Entonces, la verdad es que acá hace falta una coordinación por parte de todos los poderes del Estado, que el ciudadano, que ustedes los periodistas, podamos saber con quién se juntan los jueces, los funcionarios. Leí el otro día, hablando de jueces, que las declaraciones juradas de la Corte Suprema son absolutamente inaccesibles de los miembros de la Corte Suprema. Sí, sí, bueno, ahí tenemos un problema. Digamos, ahí tenemos un problema. Y la última reforma que se hizo lo que generó fue todavía más restricciones a la hora de acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales. Es un problema. ¿Qué más se podría haber encontrado? Y no quiero tirar teorías conspirativas, ¿no? Pero si son temas tan importantes y en momentos tan importantes, me parece que... Me extrañó lo de Néstor, lo de la muerte de Néstor. ¿Qué podía haber ahí? Alguna reunión clave que él pudiera haber tenido, alguna pelea, mucho se dijo también. Bueno, claro, lo de Lázaro. Exactamente. Entonces, si se juntó con Lázaro, si fue, no sé, algún gobernador cercano a él, eso te acerca un poco más siempre al espiral de verdad que uno siempre busca. Lo mismo con el caso de Nisman. No sabemos quién entró, quién salió. Y como bien dijiste, hoy por hoy no podemos creer en ninguno de los datos de las planillas, porque hasta las planillas que se entregaron están mal, o sea, están mal los renglones, y ¿cómo sabemos que no se saltearon voluntaria o involuntaria? El sistema era trucho de anotar. Muchachos, muchas gracias por venir. De todas maneras, sí, hay que pensar que el responsable de Casa Militar tiene jerarquía policial o militar, con lo cual acá tiene que haber un responsable último, y hay que buscarlo. Gracias por venir. Encuestas que se van conociendo, una de las más recientes dice que un 43% de la población está disconforme con las medidas económicas del gobierno. Lamentablemente siempre hay algunos en la política y en otros poderes que meten un palo en la rueda para que el país, ahora que está empezando a arrancar, que está bajando la inflación, porque la inflación ya está bajando como les prometí, que en el segundo semestre iba a bajar, está bajando y va a seguir bajando. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan, no solo a nivel nacional, sino también en la provincia. El país no termina en la General Paz. El país es enorme y todos en el país merecen una mejor oportunidad. Claro, empieza a enfrentarse como dos maneras de entender lo que está pasando en el país. Está la mirada del gobierno diciendo, bueno, la inflación está bajando, cuando baje la inflación va a empezar algún grado de reactivación económica. Y el viernes pasado se conoció, por ejemplo, un duro comunicado de las 3 CGT peronistas diciendo vamos de mal en peor, ¿no? Y con una cantidad de indicios de enfriamiento de la economía y de desempleo que nos hacen pensar que estamos mal, pero vamos bien, como decía Menem en los 90. Omar Plaini es diputado nacional, es secretario general del gremio de canillitas. ¿Participaste en la reunión de CGT? Sí, por supuesto, estamos confederados. Y deduzco con el diagnóstico del documento. Y soy el secretario de prensa de una de ellas, de la secretaria. O sea que metiste mano en el documento, decís. Metimos mano varios. Sí, obviamente, el documento creo que lo dice en su encabezado, de mal en peor.
estos meses de gobierno hemos visto, además de la devaluación, que fue el primer paso que hizo el gobierno, junto con ello se disparó la inflación de una forma... ¿Cuál es el grado de deterioro de la situación económica? O sea, elegime 2 o 3 ejemplos que a vos te están alarmando. La pérdida de poder adquisitivo de entre un 5 y un 10% de los sectores asalariados, con lo cual repercute mucho más en la economía informal. Todos aquellos que tenían changa, un trabajo de esta naturaleza, la han perdido prácticamente. El tarifazo ha sido tremendo. El tarifazo ha sido una cosa enorme. Y los 200.000 despidos, que el gobierno negaba sistemáticamente, que nosotros logramos sacar en el Congreso una ley de emergencia ocupacional, que el presidente en sus facultades constitucionales se encargó de vetar, pero a la vez, en el mismo instante que nosotros estábamos aprobando esa ley en el Congreso, recuerdo que el gobierno convocó alrededor de 200, 300 empresarios, de los más importantes en la Argentina, que firmaron un papel, ni siquiera tenía un membrete, en el cual se comprometía... despidos, sí, claro, me acuerdo. Por 90 días. No solamente no cumplieron estas personas, yo digo, este empresariado sin rostro, sino que además vetó la ley del presidente y los despidos siguen hasta el día de hoy. A eso agreguémosle, se han reducido las jornadas, no hay horas extras, hay suspensiones. Evidentemente estas son las cosas que nosotros pusimos en el vértice como movimiento obrero. De hecho, el haber convocado una concentración el 29 de abril de casi 350.000 trabajadores, pidiendo y reclamando, sobre todo por despidos y una serie de reclamos que tenemos en la agenda hace muchísimo tiempo, evidentemente el gobierno no escucha. Está claro que este gobierno ha favorecido a los sectores concentrados de poder y que no ha tenido en cuenta a los sectores del trabajo, a los sectores medios inclusive, y el tarifazo ha afectado claramente a las pymes, por ejemplo. ¿Ustedes no ven, aunque sea en otros sectores de la economía, porque también los sindicatos saben qué es lo que se está reactivando y no? ¿No ven sectores que se estén reactivando? No, puede ser un sector del campo, pero las economías regionales, con el tarifazo que le aplicaron, tampoco se han reactivado. Con lo cual, ¿qué es lo que se ha reactivado? Si estamos hablando de pérdida de empleo, aumento de la pobreza, porque, a ver, nosotros tomamos siempre, además del Observatorio de Dato Económico que tiene la CGT, siempre tuvimos una mirada hacia la UCA. Y es la misma UCA que viene hace varios años planteando el tema de la pobreza, la informalidad, la indigencia. Bueno, nosotros recién hablamos con la gente, la gente los he escuchado atentamente, de clase media que va a parar a la calle sin transición. Acá dijo un compañero que ya está rejuneando la clase media, que lo había llamado una familia de devotos que estaba pagando 6.000 pesos de alquiler. Yo me encuentro eso empieza a suceder. Con gente que me dice que a partir del día 25 camina porque no tiene plata para el bondi. Bueno, pero además han cerrado 400 restaurantes en Capital Federal. Laini, ¿cree que el gobierno es consciente de que las medidas económicas que toma pueden generar cierre de comercios o pueden generar despidos? Sí. Yo creo que sí, porque el propio Ejecutivo Nacional en más de una oportunidad ha dicho claramente que tenían que hacer esto y que saben que la situación está mal. Lo han reconocido ellos mismos. Ahora digo, si la situación está mal, ¿por qué no cambian? Claramente, no tenemos un plan económico, sino medidas que ha tomado el gobierno. No escucha cuando nosotros... El gobierno dice que está corrigiendo los desaguisados del modelo anterior para hacer un cambio de modelo hacia uno más virtuoso. A ver, sí, el de la oferta y la demanda que ha fracasado siempre y en todas partes del mundo. Si eso es lo que esperan, o sea, nadie va a invertir en la Argentina cuando no hay condiciones objetivas para que lo hagan. Pero además, yo recuerdo, a poco de asumir, a las 72 horas creo, el actual ministro de Hacienda y Economía, que es el mismo que asumió en estos 8 meses, dijo: si bien la situación es difícil, no encontramos el país como en otros momentos, como en otras situaciones se encontró la Argentina. Con lo cual, esto es lo que dicen cuando van a buscar inversiones al exterior también. Bueno, el folleto Argentina, venga a la Argentina, dice eso. Estas son las estadísticas del INDEC y de AFIP que hablan de crecimiento de la Argentina en los últimos años. Bueno, quiere decir que no encontraron una Argentina como el 2001. Claro que no. Que no es la Argentina de otra instancia. Es cierto, nosotros hemos sido críticos en la CGT de Azopardo, los últimos 4 años del anterior gobierno en realidad no fueron buenos para nada. Nosotros hemos criticado la inflación, la indigencia, la pobreza. ¿Kirchnerista ahora? No, porque nosotros dijimos que la sintonía fina, ustedes recuerden cuando la expresidenta Cristina Fernández habló de la sintonía fina, la CGT le contestó a eso, que la sintonía fina no sea afectar a la clase trabajadora, que no sea mantener estos niveles de informalidad y que no sea continuar con un proceso de inflación que viene avanzando. El tiempo lamentablemente nos dio la razón. ¿Por qué? Porque en general al ir de trompa contra ese modelo por un aspecto parcial
Y ahora están en un enfrentamiento global con un modelo que es totalmente contrario al de ustedes. Pero la mayoría abrumadora de nosotros acompañó lo que iba a ser la continuidad de aquello con cambio que planteaba Scioli. O sea, nosotros acompañamos a Scioli porque él hablaba que era la continuidad con cambio. Omar, en un momento dado, ustedes se pusieron el cuchillo entre los dientes por ganancias. Hoy ya la cuestión del desempleo y la caída de los sueldos les bajó ganancias a un orden de prioridad bastante pero mucho más por abajo. Supuesto. Pero nosotros, a la vez que discutíamos ganancias, usted recuerde, Graña, recuerde, cuando nosotros decíamos ganancias, decíamos, en la Argentina hay un problema grave que no se soluciona, que es la asimetría salarial que hay en la Argentina. Y la economía informal, ese 35%, es el ejército de reserva que utiliza el empresariado. Eso nunca se modificó. Reconocemos que se avanzó, que se recompuso gran parte del tejido social, las paritarias, situaciones como haber recuperado la jubilación en manos del Estado, ferrocarriles, YPF. Todo eso nosotros lo valoramos. Pero, ¿cuál creo que fue el error del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Yo recuerdo muy bien un discurso donde ella se apoyó sobre la unión industrial y ella estaba obsesionada con la reconstrucción de la burguesía nacional y dejó de apoyarse en los trabajadores, que es muy bien lo que hizo Kirchner. Kirchner cuando llega al gobierno se apoya en el movimiento obrero organizado y en los movimientos sociales. Cristina cambia ese eje, a mi entender. Cuando cambia ese eje y se empecina con la reconstrucción de la burguesía... de los sindicatos. Evidentemente, porque aquel gobierno contribuyó a dividir. Hubo un torniquete sobre la plata de las obras sociales. Por supuesto que son fondos de los trabajadores, y que lo dije cuando este gobierno reconoció que esos fondos son de los trabajadores, que en el anterior gobierno incluso se llegó a negar que esa cuenta existía. Y nosotros siempre dijimos que había una cuenta en el Banco Nación que acumulaba esos fondos que eran aporte de los trabajadores, no de los 40 millones de argentinos. También se nos dijo en un momento que nosotros éramos desestabilizadores porque objetábamos. Ahora, nunca fuimos en dirección de esto porque lo sabemos muy claro. Cuando en un gobierno no juega un rol de ordenador y regulador del Estado y deja uno al libre albedrío del mercado, sucede esto. Pero algunos de los sindicalistas tenían algún grado de expectativa. Bueno, eso se harán cargo los que tenían expectativa. Algunos salieron en la foto de campaña, La mayoría, entre los que estoy yo, no teníamos esa expectativa y apostamos todo a Daniel Scioli porque entendíamos que venía una etapa, que se continuaba una etapa, pero que tenía que haber cambios. Eso es lo que nosotros veníamos planteando y lo dijimos en ese momento, vuelvo a reiterar, cuando para nosotros la sintonía fina significaba eso, que no logró en el anterior gobierno. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es central, Graña, para nosotros. Mire, y lo hablo desde el peronismo, que es mi lugar. El peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Y cuando un gobierno peronista asume esa condición, se tiene que apoyar en la clase trabajadora. Si no, no sería peronismo, es otra cosa. Bueno, este gobierno... Es la teoría de la columna vertebral. No, yo digo que... Si digo que es una estrategia de poder de la clase trabajadora del peronismo, yo aspiro a que algún día sea la cabeza, no la columna vertebral. Porque así como pasó en otros países hermanos, como en Brasil, por ejemplo Lula o Evo Morales en Bolivia, ¿por qué no? Por supuesto, nosotros tendremos que hacer una gran autocrítica hacia nuestro interior y animarnos alguna vez a discutir eso con el sector político. Ahora, para eso necesitamos la unidad, para eso necesitamos hacer una discusión interna. Y otro problema que yo creo que también se suscitó, que nos suele pasar al peronismo, cada vez que nosotros somos gobierno, cerramos el debate. Y lo más rico que ha tenido el peronismo hacia su interior ha sido las distintas corrientes que le han permitido convivir. El kirchnerismo cerró el debate, ¿eh? Sí, y anteriormente lo hicieron otros, pero lo cerró el debate. Entonces, cuando usted cierra el debate y después viene la derrota, ¿sabe qué sucede? Factura. Aparecen todas las miserias humanas que hoy estamos viendo. Omar, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. ¿Qué está pasando con las tarjetas de crédito? Hay rebelión entre los comerciantes que dicen que las tarjetas de crédito les están cobrando mucho y están poniendo en riesgo incluso aquello a lo que recurrimos todos para paliar la inflación, los sistemas de cuotas. ¿Para qué usa la tarjeta de crédito? Las uso continuamente, las tarjetas. ¿Para qué tipo de compras? Para el tipo de compras en el supermercado, para el tipo de compras de ropa. Por mes debo estar pagando unos 5.000, 6.000 pesos. La usé bastante, pero ya hace un mes que les estoy dando de baja todo, porque, o sea, llegás a tener un percance, un problema económico, te arrancan la cabeza en vivo. A veces gastaba 1.000, 2.000, se me iba la mano, a veces hasta 3.000 más. Para darme gustos, shopping, a veces el súper y sacar viajes a pagar. ¿Qué parte de tu sueldo más o menos va a la tarjeta? Mucho.
un 50. Ropa, restaurantes, un poco de todo. ¿Sabés más o menos cuánto gastás de tarjeta por mes? Sí, más o menos tengo idea. 2.000 pesos. Sí, para hacer las compras. ¿Qué tipo de compras? Y normales, supermercados, todo lo que sea normal. Trato de siempre de comprar con la tarjeta, yo compro con la tarjeta maestra porque así me descuentan el 5%. En realidad la uso bastante poco, la uso para combustible, para ese tipo de gastos o alguna cosa que convenga sacarla en muchas cuotas. Sé que cuando no podés cubrir el total de la tarjeta, los intereses te comen vivo, así que me cuido un montón de eso. ¿Qué está pasando con las tarjetas? Claro, imagínense lo que pasaría a cualquiera de nosotros que tenemos acceso a alguna tarjeta de crédito si nos quitan la tarjeta, que es con lo que bicicleteamos las cuotas y todo esto, especulando con que nos va a ir mejor más adelante. Daniel Estico es economista del portal Infobae. ¿Qué está pasando con las tarjetas? ¿Qué tal, Rolando? Mira, es extraño lo que está ocurriendo con las tarjetas porque vos sabés que en la Argentina hay una ley de tarjetas de créditos que regula justamente las tasas que pueden aplicar como máximo en cuanto a comisiones y sin embargo, en vez de ir al Congreso y pedir un cambio de la ley, van por el camino, por el atajo y van por el camino más corto y acuden al Banco Central y quieren que el Banco Central intervenga. Entonces, quien están presionando es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, la CAME, etc. Entonces, venimos de un proceso de 4 años con cepo cambiario y ahora queremos poner cepo a la tasa de interés, cepo a las tarjetas de crédito. Y lo que no advierte el comercio es que hay comercios que operan sin tarjeta, por ejemplo, los supermercados chinos, las ferias de barrio, y también venden sin tarjeta, con lo cual la cosa no pasa por vender más o menos por la... Pero además hay un hábito de la tarjeta. Hay un hábito y aparte hay una ganancia del comercio que trabaja con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito casi en su totalidad te dicen, si usted consume X monto mensual o anual, nosotros no le cobramos la renovación de la tarjeta. Y eso significa que ese consumo es que el comercio, gracias a ese beneficio que le ofrece la tarjeta al usuario, va y compra en ese comercio que tiene tarjeta y no compra en el que no tiene tarjeta. Con lo cual, reclamar un punto más, un punto menos, a riesgo de perder un cliente, yo creo que el comercio me parece que se está equivocando en este punto. ¿Qué pasa con el Ahora 12? ¿Existe? ¿Con respirador? No, existe. Los jueves hay un aumento de ventas. Lo que está ocurriendo en los supermercados, como en los shoppings con el Ahora 12, es que la gente se ha avivado y va al supermercado, va al shopping los días que hay ventajas y compra el beneficio, compra la oferta, el 3x2, el 4x1, etcétera, el Ahora 12 y no compra los otros productos. Por eso, ahora, ¿qué pasa cuando vamos al supermercado? Cada vez vemos más gente con el changuito vacío. Claro. Es cierto que la plata no te alcanza, pero también es cierto que voy con el changuito vacío porque vos sabés que hoy es el día de los dentífricos, mañana es el día del papel higiénico. ¿Y cómo se explica ese milagro? Que una cosa vale un precio un día y al otro día vale la mitad. Bueno, justamente, porque es el negocio... Inti habla siempre de Promolandia. Claro, porque son los inventos que inventan los comercios, pero también las empresas industriales. Las empresas industriales le dicen al comercio, hoy te doy esta oferta por un día, sea las de gaseosas, sea la de pañales, sea la de productos de cosméticos. O sea que hay un efecto combinado de acciones comerciales, de campaña por parte del comercio, hay acciones combinadas impulsadas por los bancos. ¿Cuántas veces vas que te encontrás con una oferta y que ese mismo día tu tarjeta de crédito de tu banco te dice, hoy te doy 20, 30% y duplicás el descuento? Son casos muy puntuales que obviamente no es generalizado. ¿Cuánto valen las cosas en Promolandia? El doble de lo que valen de verdad. O sea, nosotros estamos viviendo una situación ridícula en serio, ¿eh? O sea, pasamos de varios secretarios de comercio que no la vieron, digamos, no la vieron de verdad, digamos, no la vio Moreno, no la vio Costa. Yo tengo la sensación de que no la ve Brown tampoco, pero no hay muchos países del mundo en donde las cosas cuesten el doble o la mitad de acuerdo a cualquier cosa. Una cosa es que tal día todos los vecinos compren a lo mismo, que todos los miércoles el cine sea más barato, ¿sí? O que si vos comprás una cantidad mayor, el típico paquete de 3 medias más barato o en la verdulería los 2 kilos de mandarina o la sandía completa. Eso tiene cierta lógica. Es una oferta. Ahora, países
en donde van 3 personas a pagar el mismo producto a la misma hora en el mismo lugar y pagan 3 cosas diferentes, Argentina es destacable en serio por un montón de cuestiones y esa también. O sea, no solamente hemos producido a Messi y a Maradona, sino que de verdad inventamos cosas como esas sin que el Estado crea que le toca regular. Yo ahora lo único que digo es esto, en un país donde hay un 40% de inflación, ¿sí?, donde la tasa de interés ronda el 40%, digamos, las LEVAC se llegaron a pagar cercanas al más del 35%. Cuando a vos te dicen que te dan 12 pagos sin interés, es obvio que hay una mentira. Ahora, lo interesante es que los medios no hablan del tema porque los medios de qué viven en general, de publicitar esa mentira. Entonces, lo que es muy interesante es que esto no se discute. O sea, acá lo hemos tocado varias veces, pero si vos abrís los diarios de los domingos, ¿de qué vive el diario del domingo? Y perdóname, una cosa más. La gente se acostumbró para tener 2 tarjetas que te reducen la compra en el supermercado, la compra del precio del helado, la compra de la entrada del cine, en un montón de plata, a leer tal o cual medio de comunicación. Es absurdo y la política cree que no es un tema político. Y la otra cosa es que en los sectores más vulnerables las cosas cuestan más caras. Sí, yo creo que no es todo lo mismo. Como no es todo lo mismo en la política, no es todo lo mismo tampoco en el campo comercial. Por supuesto que hay especulación, pero también la CAME, digo, los pequeños y medianos comerciantes están muy afectados, sin ninguna duda, por el tarifazo. Y realmente cuesta mucho sostener abiertos los negocios. Se ve en la calle cómo van cerrando y son aquellos que tienen más capacidad de empleo, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, en los sectores más humildes las cosas son más caras. En los barrios del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en las villas de la ciudad. La gente más humilde es la que en todo tiene que gastar mucho más para poder consumir, inclusive Rolando, el gas, ¿no? Cosas tan esenciales. La garrafa social no se consigue y en los barrios está carísima, 180 pesos. ¿Hay alguna política para la gente más vulnerable para que pueda acceder a cosas a mejor precio o nada? La gente en verdad... Si hay políticas. ¿Algún beneficio para acceder a cosas a mejor precio o están no. arreglate? No. Yo creo que el único 2 por 1 es la entrada a la comisaría, que podemos hacer en algún momento, en alguna circunstancia, pero ese tipo de cosas, digo, hay que entender que es una cuestión de supervivencia, ¿no? Real. Y hacer lo que pueden. Hacer lo que pueden, digo, pero en esto, primero que si vos no tenés un número real, mentís en los números, difícilmente quieras tener una política pública. Si hablamos, perdón, pero termino, te digo, si el gobierno Corach hace una semana atrás en la declaración dice que hay 850 personas en situación de calle, y la realidad es que hay 20.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, ya desde ahí claramente el número es político y indica que no vas a querer trabajar ni vas a trabajar seriamente con eso. Digo, estos son números reales. ¿Los precios se nutren? ¿Existe la oferta y la demanda para la constitución de los precios en la Argentina o está demasiado alterado? No, sin lugar a dudas que los precios están obviamente alterados, hay mucha disparidad de precios, hay una dispersión enorme entre el precio que se le paga al productor base y lo que llega al público, al consumidor, en algunos casos llega hasta 15 veces, pero no es toda la concentración de esa brecha en la última etapa de la cadena, sino que es todo un proceso gradual en el cual intervienen todos los actores, el productor, el intermediario, el transportista, el Estado, en sus 3 niveles, ingresos brutos, ingresos provinciales. ¿Y se está remarcando por las dudas en este contexto de inflación que no baja? No, eso ya creo se acabó y aparte yo creo que el consumidor es soberano. Uno se queja mucho de los supermercados. Ahora, cuando uno mira cuánto han facturado los supermercados en el último año, las ventas le han aumentado apenas un 20%. La mitad de la inflación, o sea que se le cayeron a la mitad. Se le cayeron a la mitad porque la gente va menos al supermercado, va más a la feria de barrio. ¿Y por qué no bajan los precios? Si funciona la oferta y la demanda. No, obviamente. Lo que pasa es que es un proceso gradual. Recordemos, ¿te acordás? Hace 3 meses la inflación había sido 6,5, el mes anterior había sido 4,7, el mes pasado en junio 3,1 y ahora tanto Congreso como el gobierno de la ciudad midió entre 2,2, 2,4 y mañana vamos a tener el dato del INDEC. O sea, la inflación está desacelerando. Hay cosas que han perdido lógica. Te están cobrando un pan lactal, no sé si 60 mangos. Es que no hay precios, en algunos rubros no hay precios porque es muy bien como dice el señor. En algunos casos los precios se han duplicado. Ahora, ¿el verdadero precio cuál es? Es el precio al cual hay venta.
Si yo lo convalido, es su precio real. Si yo no compro, ese precio... O sea, ese es el precio lo que te pueden sacar de bolsillo. Exactamente. Entonces, lo que digo es, venimos de una situación muy compleja, de 4 años de estancamiento de la economía, con cepos, con restricciones, etc. Entonces, pretender que matemáticamente ningún premio Nobel, ni juntando todos los premios Nobel, podrías normalizar esta economía en 6 meses. Van 8 meses de gobierno. Entonces, cuando dicen que no se ha hecho nada, yo creo que a veces es injusto. Que nos puede no gustar la política comunicacional del gobierno, que ha sido pésima en materia de tarifas, que ha sido desastroso no advertir el campo minado, estamos todos de acuerdo. Pero en el caso, como mencionábamos recién, la garrafa social. La garrafa social es cierto que el gobierno dejó que la tarifa de la garrafa saltara a 180, 190 pesos. Pero el usuario, si bien de su bolsillo saca 180 pesos para pagar la garrafa, la está pagando 90 pesos con su ingreso y 90 pesos con el subsidio que le carga el Estado. Entonces, cuando vemos que el gobierno dice, es cierto que aumentó la pobreza porque se aceleró la inflación, pero también no podemos negar que cuánta gente ha recibido ahora el plan universal por hijo, monotributistas. ¿De quién es la plata de los subsidios? Perdón que lo interrumpa, ¿no? ¿Quién pone la plata de los subsidios? No, ¿La todos pongo nosotros. yo? ¿La pone ella? ¿La pone pero él? antes, ¿sabes qué pasa? Pues cortemos Esa con el plata... verso eso de que los gobiernos subsidian. No estoy de acuerdo. Cortemos con el chamullo, muchachos, de que los gobiernos ponen plata. Se me termina el programa. Con el chamullo. Una pequeña aclaración. Con el chamullo barato. Antes esa parte de esa plata se iba a los bolsos que se tiraban por los tapiales. Y otros que se lo llevan, se la llevaban y se la regalaban a los muchachos, así nos vamos. Rolando, el domingo termina el programa. Hubo una movilización impresionante de los movimientos sociales, pidieron paz, pan y trabajo. El pueblo quiere eso. Pero es real que el se gobierno eso tiene ocurre. que escuchar. Muchachos, y gracias. la Así paciencia nos vamos, esto tiene fue tercera límite. posición. Hasta luego. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.